Todos. Tengo una noticia excelente. Nuestra empresa no solo salió de la crisis, sino que también se cotizó. Doña María, para salvar la empresa del borde de la quiebra no ha tomado vacaciones en 4 años. Me daré media jornada. ¿Media jornada? Es lógico que sea la reina del trabajo. ¡Sácanos de aquí! La doña los elige, es un honor para ustedes. ¿Se atreven a negarse? Piénsenlo bien antes de salir. María, ¿estás bien, María? ¿Dónde estoy? No seas concubina de don Alejandro. Él es desleal. Además, su resistencia es increíble. Las concubinas a menudo son agotadas hasta desmayarse. Es horrible. ¿He viajado en el tiempo? Me he convertido en criada. La doña me va a entregar como concubina. ¿Estás escuchándome? Cuando veamos a la doña, nos pondremos de rodillas para que retire su gracia. La doña los llama. Piénsenlo bien antes de hablar. Saludo a doña Teresa. Saludo a doña Teresa. ¿Quieren ser concubinas de don Alejandro? Ya tengo amado. No puedo traicionar su amor. Hay lecciones sangrientas. La riqueza y gloria no cegó sus ojos. Doña Teresa, servidora atenderá a don Alejandro. Es ambiciosa, pero se cree más de lo que es. Entonces serás concubina. Reside en Jardín Primavera. Recibe 50 taels de plata. Primer paso. Oficina propia. 50 taels de capital. Está bien, vayan. Ignorante, solo bonita. Me atrevo a adivinar. Que María estará media luna. Ah, Es lamentable. Está saltando al fuego. ¿Sabes qué sucedió con la criada que ofreció atender a don Alejandro? Una doncella hermosa sirvió a don Alejandro y lo olvidó al instante. Su vida fue miserable. Hace poco se suicidó. Ya tengo planeado. Tengo que volver al invernadero. Cuídate. Saludo a patrona María. Soy Lidia. Seré su doncella. Si Jardín Primavera fuera una empresa nueva, entonces ella sería mi primer empleado. ¿Tienes papel y tinta? sí. Acabo de llegar y no conozco el palacio. Quiero preguntarte, ¿cuándo regresa don Alejandro? Otra bella con mala suerte. Patrona, hace un mes viajó por el sur y regresa en 2 días. ¿Cuántos años tiene don Alejandro? ¿Cómo es su familia? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué le gusta comer? Don Alejandro es mi cliente objetivo. Para cerrar el trato, debo conocer sus gustos. Don Alejandro tiene 28 años y es el segundo hijo del rey. Bien. Gracias por hablar conmigo. Ya conozco los datos del cliente. Ahora toca arreglar el lugar para traerlo. ¿Qué ha pasado en Jardín Primavera? Doña María mandó al invernadero por flores y semillas y a los eunucos a arreglar el muro. Las demás concubinas están quietas esperando ser llamadas. O compran maquillaje para embellecerse. Ella es diferente. Jardín Primavera estaba abandonado.
María es campesina, por eso piensa así. Claro, solo campesinos se preocupan por muros y semillas. Patrona, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo ejercicio. Para sobrevivir aquí, necesitas belleza, pero más aún, salud. Don Alejandro regresa hoy. Quiero verlo. No puede. Es solo concubina y no puede ir a recibirlo. Una mirada furtiva, discreto. Nadie se dará cuenta. Patrona, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo ejercicio. Para sobrevivir aquí, necesitas belleza, pero más aún, salud. Don Alejandro regresa hoy. Quiero verlo un poco. No puede ser. Usted es solo una concubina. No tiene derecho a recibirlo. Una miradita en secreto, discreto. Nadie se dará cuenta. Bienvenido, don Alejandro. ¡Wow! Su apariencia es un superestrella. No extraño que digan que don Alejandro es duro. Su nariz perfecta. Lástima que aquí estas mujeres son gordas o muy flacas. No tienen resistencia. Patrona, don Alejandro nos miraba. ¿Por qué nos fuimos? No lo entiendes. Don Alejandro acaba de regresar. Doña Teresa debe atenderle. Si intento quitarle su lugar, doña Teresa se enojará. Claro que quiero su amor, pero no me apuro. Las oportunidades son para los preparados. Vamos. ¿Y Mateo y Tomás? Están en la escuela, están estudiando mucho. Incluso el maestro los elogia. Estuve 2 meses en el sur. Ni esposa, ni amantes que me comprendan, ni hijos que me reciban. Este gran palacio real, ni siquiera un confidente. Es decepcionante. Don Alejandro, he escogido una doncella para usted. Si tiene tiempo, puede ir al jardín primavera. No voy. De doncella. Solo bonita. O temerosa, o aduladora. No me interesa. Un jardín tan bonito. Saluda a don Alejandro. Patrón está bañándose. Por favor, espere. Retírate. Don Alejandro, estoy bañándome. Don Alejandro, por fin llegó. Afortunadamente, ya estaba lista. ¿Cómo te llamas? Servidora, María del Valle. Don Alejandro, suave. Patrona María parece débil, pero aguantó más de lo esperado. Mis concubinas son débiles. Siempre se desmayan. Tienes la misma energía. Es raro. Gracias. Don Alejandro, viajaste mucho. Atenderte es mi deber. ¿Cómo sabes que viajé mucho? Soy del sur. Hace 2 años, mi familia se mudó aquí. Vi a los altos funcionarios. En un mes tienen que organizar los asuntos, resolver los casos y atender a la población. Don Alejandro se bronceó y adelgazó. El placer es efímero. Ser su refugio cuando está cansado es mi salvación. Lo que quería entendimiento lo encontré aquí.
Si no fuera amor, ¿notaría estos detalles? Idiota, casi me mata. Afortunadamente hago ejercicio. De lo contrario, me hubiera desmayado. Pero por ser mi fuente de riqueza... Doña Teresa, don Alejandro ha pasado 3 noches con María. ¿Debemos darle a María una infusión anticonceptiva? No es necesario. Nadie ha tenido el amor de don Alejandro. Considerémoslo un chiste. Sí. María es de origen humilde. Aunque por casualidad quede embarazada, no tiene derecho a criarlo, a menos que ella logre ser concubina. Patrona, ahora mismo estás en el favor de don Alejandro. Debes tener un hijo pronto para mantener tu posición. No hay prisa, estoy desnutrida. Si me embarazo ahora, podría sufrir de hemorragia, podríamos morir. Patrona es campesina, es cortavista. El favor de don Alejandro es efímero. Una concubina sin hijos está peor que una doncella. ¿Qué está haciendo? ¿Está imitando a Doña Estela para recitar poesía? Una Doña Estela es suficiente. Don Alejandro, estás de regreso. Debo saludar con «estás de regreso», para que subconscientemente sienta que al venir aquí está volviendo a casa. Marita, ¿qué estás haciendo? Sembrando verduras. ¿Sembrando? Sí. No es como las demás que siguen reglas y son aburridas. De verdad me ama. Mira, aquí ya sembré semillas de lechuga, allá hay pimientos y repollos. Soy de familia humilde y sé cultivar. Vi este terreno vacío y sin uso, así que lo uso para sembrar. Soy erudito, montar y disparar. He combatido, he escrito libros, pero nunca he sembrado. ¿Don Alejandro quiere probar? Es muy divertido. Análisis de personalidad. Representó al príncipe. Recorrió mucho, se quemó y adelgazó. Es laborioso y bondadoso. Seguramente sabe la importancia de la agricultura. ¿Cómo se siembra? Te enseño. Vamos. Trae eso. Te lo demostraré. Primero, haz un hoyo. Luego, siembra la semilla. Después, cubre el hoyo y aprieta la tierra. Es interesante. ¿Qué estás haciendo ahora? En adelante, la derecha la siembra don Alejandro, la izquierda la siembra servidora. Cuando mis verduras maduren, don Alejandro no puede robar mis verduras. ¿Con mi posición robaría tus verduras? Soy una estratega. Nunca he perdido. Siembra. No puedo perder. Ver crecer lo que sembraste da una sensación de satisfacción. Es realmente interesante. Delante una dama hermosa, al lado mis verduras sembradas. En este jardín, mi corazón se siente calientito. ¿Cuándo se fue don Alejandro? Don Alejandro ya fue a la corte. Date prisa con mi ropa, voy a correr. ¿Todavía vas a correr? Patrona, anoche estuviste vos. Se te quebró. La mesa se rompió. ¿Por qué no descansas hoy? Oye, cambia la mesa por una más fuerte. Además, el ejercicio es de constancia. Hoy no corro, mañana tampoco. Y luego seré cada vez más floja. Patrona, no entiendo por qué hace que don Alejandro siembre. Para que don Alejandro me recuerde, las personas cuidan más de lo que invirtieron. Don Alejandro, ¿hace tanto calor? ¿A dónde va? Ver mis verduras.
Verde y fresco, pleno de vida. Mis verduras crecen muy bien. Las de Marita no crecen como las mías. Tienen que esforzarse. ¿Oyeron eso? Don Alejandro dice que deben esforzarse. Hermano mayor. En la ceremonia, Su Alteza Fernando está mal. El Rey Padre ordena que lo reemplaces. Tú tienes que sembrar bien. Los inspectores nos miran. No puedes ser descuidado. Si arruinas la ceremonia y la cosecha es mala, serás un traidor del imperio. Los inspectores son mis hombres. Alejandro pelea bien. Sembrar. ¿Sabe hacerlo? La ceremonia es crucial para la siembra. Don Alejandro no ha sembrado. ¿Podrá hacerlo? Sí. Si arruina la ceremonia, afectará a todo el imperio y a sus campesinos. Hermano mayor, si admites que no puedes, yo puedo hacerlo. La ceremonia es del monarca. ¿Tienes derecho? Tranquilo, Ramiro. El imperio depende de la agricultura. Como príncipe, naturalmente no. Seré descuidado. Mantenga los ojos abiertos. Observen bien. No se pierda ningún error. ¿Qué? ¿Sabes sembrar? ¿Esto está bien? Es perfecto. Sin errores. Sí, sí. Hoy no fallé, gracias a Marita. En la ceremonia, Marita fue la mejor. En un rato pasamos y veo mis verduras. Don Alejandro, María es muy buena, pero no olvide las que siempre estuvieron. En la residencia real debe ser justo con todas. A quien quiero querer. No es asunto de doña Teresa. Don Alejandro, servidora se disculpa. Don Alejandro, está cada vez más frío. Marita, ¿qué estás...? Don Alejandro, regresaste. Estoy bien. Don Alejandro es fuerte. Gracias por salvarme. A los hombres les gusta ser admirados. Para lo futuro, deja que los sirvientes lo hagan. En Jardín Primavera solo tengo a Lidia. Es muy tímida. Así que subir esa escalera tengo que hacerlo yo. Ricardo. Mi señor. Mañana busco una madre superiora y 2 servidores eficientes para Jardín Primavera. Esto es el estándar de una concubina. Sí. Lo recordaré. Mañana lo hago. Me encanta lo que me da don Alejandro. Vamos a ver mis verduras. Patrona. Doña Teresa la llama. Ah, bien. ¿Por qué don Alejandro le dio más sirvientes? ¿Doña Teresa la castigará? Ya veremos. ¿Qué pasa? ¡Qué bien te va! Es lamentable fracasar, pero el éxito de los demás duele aún más. Dicen que patrona María tiene todo el afecto de don Alejandro. En cuanto a comida y vestimenta, solo está un poco por debajo de doña Teresa. Sí, esta mañana don Ricardo asignó varios sirvientes más a patrona María. Si hubiera aceptado ser concubina de don Alejandro, ¿estaría tan bien como María? ¿Y las flores? ¿Por qué no han llegado? ¡Ya vienen! El afecto de don Alejandro es pasajero. María, tarde o temprano lo perderás. Una simple concubina hace que doña Teresa y nosotras esperemos. No tiene respeto. Patrona, ¿llegamos tarde? No llegamos tarde. Doña Teresa me avisó a último momento. ¿Y ahora qué hacemos? Eso es todo. Saludo a doña Teresa y a todas ustedes.
Ahora que todos están aquí, empecemos a repartir las telas. Doña María, don Alejandro te adora. Elige primero. No me atrevo. Soy de baja condición. ¿Cómo puedo elegir primero? Me hizo llegar tarde y ser la primera. Me está fastidiando. Don Alejandro te adora. Te lo mereces. Entonces, acepto con humildad. Es la seda real más costosa. En todo el palacio solo hay una pieza. Lidia, tomamos esta. Patrona, no. La seda real solo la usan don Alejandro y doña Teresa. ¿Una concubina quiere seda real? ¿Se lo merece? Don Alejandro detesta que las mujeres abusen. Estúpida. ¿Quieren traicionarme? Tomamos esta. Guárdala. No hay remedio. Tienes gusto. Origen humilde, visión corta. Al ver algo bueno, lo quiere. Se está buscando la muerte. Hoy las hermanas eligen telas. María se llevó la única seda real. No la culpes, don Alejandro. María es de origen humilde. Al ver algo bueno, naturalmente lo quiere. Es comprensible. Doña Teresa es bondadosa, pero yo no puedo callar. Doña María, confiada en su favor, primera en robártelas. No respeta a doña Teresa. Fui muy indulgente. ¿Se atreve a abusar y robar la mejor tela? Don Alejandro, calma. Cuida tu salud. Ricardo. ¡Presente! Investiga. Si María fue la primera en elegir tela y tomó la seda real. Sí, don Alejandro. Don Alejandro, fue patrona María. Ambiciosa y soberbia. Es desagradable. Doña Teresa, don Alejandro 5 días seguidos no ha ido a la casa de María. Creo que María ya ha perdido su favor. María es muy tonta. Podemos empezar a buscar damas hermosas. María perdió el favor. Necesitamos una nueva. Doña Teresa, servidora se encarga. Verás la próxima vez cómo te humillo. Aún no me aburro. Si ella viene a pedir perdón, yo también puedo favorecerla más. Disfrute, don Alejandro. ¿Aún no vino a pedir perdón? No. ¿Debería recordarle a patrona María? Ah, sí, ve a revisar. Las verduras que planté. ¿Cómo están? Sí, inmediatamente. Las verduras que planté no pueden ser arrancadas. Administrador Ricardo, ¿por qué vino? Patrona María es joven y no piensa bien. ¿Tampoco piensas bien? Apúrate que María se vista y vaya a la oficina. Pedir perdón. La seda real es preciosa. Solo don y doña la usan. María es muy atrevida. ¿Estás con ella y no la adviertes? Si patrona María va a pedir perdón, si tiene suerte, podrá ser favorecida. Si no pide perdón, su vida estará acabada. Ay, mi patrona está enferma. No puede ver a don Alejandro. ¿Enferma? Sí, mi patrona tiene el paño de seda real tan precioso. Pasó noches sin dormir, haciéndole ropa. Acabó de terminarla y se enfermó. Aún está en cama. Patrona María es lista. Se robó la seda real para hacerle ropa a don Alejandro. Por favor, infórmele. Con patrona María, tienes futuro. Marita. ¿Todas estas son de cuando cosías mi ropa? Don Alejandro, mi patrona, ha estado sin descanso haciendo su ropa. Para darle una sorpresa. Se enfermó por ello. Cara apuntada.
es el amor de Marita por mí. Yo la malinterpreté. La juzgué egoísta. Casi pierdo a una muchacha que me ama con todo su corazón. El oro es fácil, el amor es raro. Don Alejandro, patrona María, está débil, con debilidad interior y fiebre leve. Servidor, prepararé la medicina. Rápido. Sí. Eres la primera que me ha cosido. Nunca preguntaste mi talla, pero te quedó perfecto. Pusiste tu corazón. Patrona despertó. Tomar la medicina. ¿Cuándo se fue don Alejandro? Don Alejandro estuvo hasta la medianoche y se llevó la ropa. Antes de irse, nos ordenó cuidarnos de usted. Y de madrugada vienen los tónicos uno tras otro. La ropa salió bien. Todos tienen recompensa. Gracias, patrona. Hacerlo yo tomaría siglos. Con esta excusa voy a curar las enfermedades viejas. ¡Es perfecto! Oh, patrona, está enferma. ¿Qué va a hacer? Claro que voy a correr, porque mi salud es mala. Tengo que ejercitarme. Tranquila, cuando don Alejandro regrese, no notará nada. ¿Estoy lo suficientemente pálida? Don Alejandro regresó. Don Alejandro. Marita, ¿cómo te sientes? El traje que hice para don Alejandro. Pruebe, por favor. ¿Le queda bien? Si no le queda bien, lo arreglaré. Otra mujer diría que está muy mal para que la lastime, pero Marita solo piensa en mí. Me queda perfecto, pero te fatigas. Para la próxima, deja que lo hagan los sirvientes. Las prendas de los sirvientes, ¿cómo pueden compararse con las que hago yo? El día que vi esa seda real, supe que sería perfecta para un traje para don Alejandro. Solo quiero ser mejor para don Alejandro. Me ama muchísimo. Escucha, cuídate. Eso es lo mejor para mí. Estoy actuando mal. Esta niña tonta solo pensó en mi traje nuevo, pero se olvidó de sí misma. He ordenado a la casa que prepare telas finas, para que te hagan trajes. Termino mis asuntos y vuelvo a verte. Las verduras que planté están creciendo bien. Cuando estén listas, cogeré algunas, para el rey, la reina y mi hermano. El rey padre valora la agricultura. Seguro que se alegrará. Ya perdió el favor. María debe estar llorando. Por suerte, no fui concubina. De lo contrario, sería la burla del palacio. ¿No perdió el favor? ¿Por qué viene a Jardín Primavera? Haga que el médico real venga cada día a Jardín Primavera para examinar a Marita. Está enferma, no puede comer grasas. Que cocina prepare platos nuevos y los envíe aquí. Sí. Es el tesoro de don Alejandro. Nosotros la atenderemos con esmero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué volvió a ser favorita? Patrona, la casa de administración envió 10 telas finas y también muchos postres exquisitos. Ya es el banquete de primavera. No puedo avergonzar a don Alejandro. Queda la mitad de seda real. Dejaré que la haga un traje. Con la seda real será aún más hermosa. La seda real es muy llamativa. Si la uso ostentosamente, doña Teresa se pondrá celosa. Es de familia noble y tiene hijos. Ahora mismo no puedo competir con ella. Lleva la mitad de seda real fuera del palacio y véndela en una tienda. Ojo, no hagas escándalo.
Sí. ¡Wow! Patrona, no extraño que su piel mejore. Se ejercita y cuida su piel. No se salta nada. Por supuesto. Solo hay mujeres flojas, no hay mujeres feas. Ahora que vivo de esto, tengo que cuidar mi rostro. ¿Se vendió la seda real? ¡Se vendió por 1000 taels! Patrona, también compré la medicina. Entonces apúrate y esconde en el armario. Patrona está en favor. ¿Por qué toma la infusión? Patrona está en su favor. ¿Por qué toma la infusión anticonceptiva? Si tuviera un hijo, ¿no estabilizaría su posición? ¿No te lo dije? Embarazarse también requiere el momento oportuno. Ahora mi cuerpo está débil. Si me embarazo, podría morir con el bebé. Es propensa a partos difíciles. Primero cuidaré mi salud. La doncella de María. ¿Qué hace a medianoche? Tira los residuos. Se hace misteriosa. ¿Hay algo malo en la medicina? María, no quiero descubrir tus fallos. Juntas como doncellas, tú secretamente fuiste amada. ¡Ay, Livia! Estos vegetales ya se pueden comer. ¿Así? Dile a la cocina que prepare carne picante y la olla de cobre. Esta noche, en el patio, haremos fondue. ¿Qué es el fondue? Esta noche lo sabrás. Patrona, hay otra cosa. ¿Qué es? Hoy en la puerta del patio vi a Lucía. Escondía algo en el regazo y salió sigilosamente del palacio. La seguí y vi que fue a la farmacia. No sé qué hacía. Yo también noté a Lucía. Está siempre merodeando por aquí. Perfecto. Para el fondue necesitamos especias. Ve a comprar especias a la farmacia. Y mientras, averigua qué está haciendo. Sí. Esa Lucía no quiere que sea concubina. Pero espera verme fallar. Es que le duele que sufra. Pero odia que triunfe. Espero con ansias. Patrona. El dependiente de la farmacia dijo que Lucía llevó para que lo identificara. El resto de la medicina es para la infusión anticonceptiva. No pensé que ella sacara el resto de la medicina. Usted toma la infusión en secreto. Si don Alejandro se entera, ambas perderemos la vida. Esta noche invita a don Alejandra a cenar. Sobre la infusión ya tengo un plan. ¡Qué rico huele! Don Alejandro regresó. ¿Qué vas a comer? Hot pot. Mi mecenas no come picante, así que pedí una olla de 2 sabores. Don Alejandro, pruebe. Está delicioso. Las noches de primavera son perfectas para hot pot. Don Alejandro, coma mucho. ¡Qué rico! Me muero por comer. ¿El carne en la sopa picante está también rico? Sí, está rico. A mí me gusta el picante. Prueba este refresco. Es dulce y ácido, perfecto para el picante. Está muy picante. Es malo para el estómago. Come menos. Pero a mí me gusta el picante. Quiero comer. Ingenua y dulce, pero sin perder su esencia. Es diferente de las otras concubinas. Aún así, no comas mucho.
El médico real dijo que eres débil y tu estómago sensible. Don Alejandro, pruebe. Estas son las verduras que planté yo. Las verduras no crecieron bien. Ve, coge las verduras, que yo planté. Ve, coge las verduras, que sembré yo. Las que yo sembré son más ricas, mejor que cualquier plato que he probado. Además, hay alegría de cosecha. Mañana sembramos más semillas. Quiero asegurarme de comer mis propias verduras. Estamos satisfechos. Es hora de dormir. Solo tú, Marita, puedes darme la mayor satisfacción. Shh. No molesten a don Alejandro. ¿Qué va a hacer? Patrona, don Alejandro la adora. Debería quedar embarazada. ¿Por qué bebe la infusión? ¿Qué? ¿Se bebe la infusión en secreto? La quiero y adoro, pero no quiere tener mi hijo. ¿O es que su amor por mí es falso? Amo a don Alejandro y quiero tener hijos con él. Pero soy de familia humilde y mi cuerpo es débil. Si me embarazo ahora, es posible que perdamos la vida. Quiero esperar a recuperarme para tener hijos con don Alejandro. Quiero compartir la vida con don Alejandro. Quiero recuperarme para estar contigo siempre. ¿No has sorprendido? ¿No conmovido? Si te conmoví, auméntame el sueldo. La patrona ama a don Alejandro. Pero el asunto de la poción no debe enterarse don Alejandro. Si no, don Alejandro te malinterpretará. Marita toma la poción. Por mi bien. Me ama. Con todo su corazón. Lo sé. Soy de origen humilde y no tengo apoyo. Por eso, en esto, tienes que ser cuidadosa. Cuando tires los residuos, no dejes que nadie te vea. Ya lo sé. Los residuos los enterraré en un lugar secreto. De acuerdo, vete. Sí. Sigue fingiendo dormir. Don Alejandro, quiero estar contigo por el resto de mi vida. Que Dios proteja a don Alejandro por siempre. Es hermosa y pura, inteligente y apasionada. Yo la protegeré toda la vida. Yo lo vi con mis ojos. La doncella de María tiró los residuos. El farmacéutico lo confirmó. Son hierbas para la poción anticonceptiva. Doña Teresa te hizo concubina para dar herederos al palacio y mantener su reputación. ¿Te atreviste a beberla? Estás humillando a doña Teresa. ¿Cómo la vas a tolerar? Deja los residuos aquí. Lo del té anticonceptivo, no se hable de ello. Sí.
María, quiero verte caer de lo alto y ser una sirvienta inferior a mí. Me retiro. Doña Teresa. Doña María es muy descarada. Debemos decirle a don Alejandro que está tomando ¿El té anticonceptivo? Tomar el té anticonceptivo. Ella es la primera. Si no se aprecia, muchas mujeres la reemplazarán. ¿Y la hermosa doncella que te pedí? Yo lo hago, doña Teresa. La doncella que encontré es de familia humilde, muy tímida, pero es una belleza sin igual. Envíala después del banquete. Pensé que María aprovecharía para embarazarse, tener un hijo, y así la reina madre no me moleste tanto. No pensé que ella misma tomaría el té. Sin hijos, su futuro está condenado. Ah, sí. ¿Cómo van con sus lecciones, Mateo y Tomás? Ya es tarde, los niños ya durmieron. Podrían estudiar mañana. No se retrasará. No, no se puede retrasar un día. Toda mi esperanza está en ellos. He dado todo mi amor para criarlos. No puedo fallar ahora. Enciende la lámpara. Hazlos levantar a estudiar. Si no terminan, no descansan. ¿Por qué Mateo y Tomás volvieron a enfermar? ¿Cómo cuidas a los niños? Durante todo el año están siempre enfermos. La noche es fría. Estudiaron hasta tarde. Demasiado duro. Por eso enfermaron. El aprendizaje es gradual. Los niños son pequeños, no los apures. Don Alejandro tiene razón. Mi hijo heredará todo el palacio. Si estudia ahora, tendrá un futuro brillante. Ah, don Alejandro. Doña María, a la que usted adora. Servidora también espera que dé herederos al palacio. Pero no pensé que tomaría en secreto el té anticonceptivo. Realmente ha fallado con don Alejandro. Una simple concubina tomando anticonceptivos. Es un insulto para don Alejandro. Él se pondrá furioso y despreciará a María. ¿Cómo supiste sobre la infusión? Esto... Marita es muy cuidadosa. ¿Cómo lo supo, doña Teresa? ¿O es que está persiguiendo a Marita? Don Alejandro no está enojado. ¿O es que se enamoró de María? No, imposible. Don Alejandro piensa en el país. Su afecto por las mujeres se limita a procrear. Si don Alejandro se enamora, María... Don Alejandro, una criada del palacio me lo informó. Es un asunto grave. Servidora cree que don Alejandro debe saberlo. No hagas caso. Don Alejandro. La infusión se la di en secreto para que la tomara. Soy su único apoyo. Debo protegerla. Tengo asuntos oficiales. Cuídate de los niños. Pensé que don Alejandro amaba a María. Resulta que la desprecia por su baja cuna y no merece tener hijos. Pobre María, ella creyó tontamente que era un tonico. Madre Superiora, busca a Lucia. Azótala 20 veces, que cuida su lengua. Sí, lo haré de inmediato. Antiguamente mis manos eran suaves como jade. Ahora solo tienen callos. ¡Agárrenla! ¡Azótenla 20 veces! Madre Lucía, ¿por qué me golpean? Hablarás lo que no debes. Mereces morir. Llévenla a azotar. Realmente eres resistente. Aún no te mataron. Entonces bebe la medicina, para irte. Lo de la medicina de Doña María se queda contigo. ¡Tú! Quiero servir a don Alejandro. Quiero ser el perro fiel de doña Teresa. Seré más obediente que María. Tienes suerte de ser tan bonita. Te pondré en un patio lateral para que te cures.
Tu mejor momento está por llegar. Gracias, Madre Lucía. María, estás advertida. Si tú subiste, yo también puedo. ¿Solo es competir? Patrona, eres muy esforzada. Corres por la mañana y te ejercitas por la noche. ¿Sabes qué? En el banquete de primavera no tenía derecho a asistir, pero don Alejandro me permitió. ¿Sabes por qué? Porque don Alejandro la adora. Investigué. Hay un don Sebastián que rivaliza con don Alejandro. En cada banquete critica a las mujeres del palacio, avergonzando a don Alejandro. ¿Ah? Por eso voy a entrenar duro, mantener la forma, mejorar mi aura. En el banquete destacaré. La mejor de todas. No fallaré a don Alejandro. Ah, ya veo. Ah, sí. Le dieron 20 latigazos y la mandaron a curarse. Mandaron. ¿Están planeando hacer a Lucía concubina? Debemos estar alertas. Tranquila. Ser concubina no es para cualquiera. Ser un amante tiene sus trucos. Observa. El verano está a la vuelta. Hace cada vez más calor. Las rosas de la pared, que las quiten y pongan hierba santa para los insectos. Además, las plantas del jardín, las cortinas y mosquiteros deben cambiarse a menudo, para que el jefe se sienta cómodo y siempre sorprendido. Lo recordaré. Ya está. ¡Allá! ¡Rápido! Doña Teresa, ¿cómo está? Otra vez. Ah, don Sebastián, el banquete no ha empezado. ¿Por qué no se sienta? Espere un momento. Siempre el primero. Y viene a molestar. ¡Qué molesto! Hace poco obtuve una seda real. Hice un traje con ella, para venir al banquete. Don Sebastián, siéntese. No hay prisa. He oído que don Alejandro tiene muchísimas amantes. ¿Será que hoy podré ver alguna belleza? Doña Estela, ¿todavía te gusta vestir de luto? Pensé que en el palacio de Alejandro siempre hay velorio. Estela, en el banquete de primavera viste blanco. ¡Qué mal augurio! Doña Lucía, en el banquete de primavera hay mucha comida. Come todo lo que quieras. Sí, gracias, don Sebastián. Come, come, solo come. ¿Están en hambruna en el palacio? Es verdad que mi hermano es el príncipe sabio. No le da de comer a sus mujeres. Los conflictos fronterizos. Nuestro palacio ahorra en todo para apoyar a los soldados. Con nuestra ayuda. Doña Teresa, no busques excusas. Ciudad del Sol es rica. Los soldados no faltan de nada. En mi opinión, don Alejandro es tacaño. No le da de comer a sus mujeres. Patrona, don Sebastián es muy grosero. Si se lame los labios, se envenena. Cuando la patrona aparezca, lo dejará sin palabras. Saludo a doña Teresa. Saludo a don Sebastián. Esta muchacha es realmente... ¿Cómo podría arruinarme a mí misma? Genial. Esto, en la frontera, está en guerra. Las concubinas, tan lujosamente vestidas. ¿Por qué no ayudar a los soldados en la frontera? Ciudad del Sol es próspera. Los soldados no faltan nada. El palacio no debe ser humilde. Es hermosa, pero muy rígida. En pocos días ya no será querida.
Me levanté temprano para arreglarme. Estoy muriendo de hambre. Patrona, mira el traje de don Sebastián, esa seda real. Me parece conocido. Parece que es la que vendí la mitad de la seda real. El día que vendiste la mitad de la seda real, ¿alguien te vio? Usé un velo para cubrirme, y la ropa era de estilo común. Después de venderla, hice varios rodeos antes de regresar. Nadie se dio cuenta. ¡Llega la princesa Camila! ¡Qué hermosa es mi cuñada! Princesa Camila, eres muy noble. Debes sentarte aquí. Somos amigas íntimas. Voy a sentarme aquí. Además, ni mi padre me controla. ¿Quién eres tú para interferir? Estaba en casa y mi amiga aparece. ¿Eres de qué familia? Porque nunca te he visto. Servidora María. Soy la nueva, concubina de don Alejandro. Pensaba que las mujeres de don Alejandro eran aburridas. Resulta que te vistes muy bien. Seguro que don Alejandro te adora. Es una princesa, pero no desprecia mi origen. Don Alejandro es muy frío. Se enamora fácil. Debes tener un hijo pronto para mantener tu posición. Gracias por el aviso. Es tan aburrida. Seguro que don Alejandro la aborrecerá. La tela de don Sebastián parece seda real. Para avergonzar a don Alejandro, invertiría todo. Don Alejandro será eclipsado. Don Alejandro es guapo, más que don Sebastián. El traje hace al hombre. Don Alejandro hoy, en una palabra, perfecto. Claro que eres mi Marita. Es hermosa. Llevo tus joyas, usas mis trajes, nos adornamos, ganamos los dos. ¿También usa seda real? Como dice el refrán, no importa repetir, el feo se avergüenza. Marita está muy elegante. Con esa boca sucia, ¿qué más puedes decir? Es la hora. Banquete de primavera. Comienza. Hermano mayor, solo ver bailes es aburrido. Tu nueva concubina canta y baila bien y es muy culta. ¿Por qué no hace bailar a María? Estaba en casa y vino el infortunio. Soy hija de campesinos. No sé leer ni escribir, ni bailar ni cantar. Si realmente brillo, don Sebastián me odiará. Don Alejandro dudará de mí. Doña Teresa me temerá. Si lo niego, don Sebastián me insultará por mi origen, avergonzando a don Alejandro. En cualquier caso, pierdo. Mírame, es débil, pobre e indefensa. Si me molesta, está molestándote a ti. Marita es mi concubina, no una bailarina de burdel. Don Sebastián, no excedas. Joder. Regla de supervivencia. Si no puedes escapar, busca un chivo expiatorio. Don Alejandro es mi escudo. Joder, pequeño. Marita, don Alejandro te adora. En público te defiende. ¿Qué es eso? ¿Será un puñal? ¿Serán ellas asesinas? ¡Es la princesa del sol! ¡Mátala! ¡Ayuda! ¡Protejan a doña Teresa! Ustedes, protejan a la princesa. Sí. Patrona, huilemos. Amo a don Alejandro. Están atacándolo, como su concubina. ¿Cómo puedo huir como cobarde? Ya casi gano. Encuentro el lugar seguro. Yo voy a ayudar a don Alejandro.
¿Se atrevió a empujarme? Parece tan dulce y humilde, pero es tan salvaje. Don Alejandro es hábil. Con un movimiento, mataría a la asesina. Pero debo protegerlo. ¿Qué hará? ¡Cuidado, don Alejandro! Si fuera más lento, don Alejandro la mataría. Ya calculé el ángulo. No sufriré mucho. ¡Ay! ¡Duele! Se arriesgó por mí. Sé que me ama, pero no que moriría por mí. Mavita. Esta mujer está actuando. Estoy cansada. Descansaré. ¿Estás bien, don Alejandro? Estoy bien. Los asesinos han sido eliminados. Descansa tranquila. No te preocupes. Si está bien, estoy tranquila. Estoy aquí contigo. Don Alejandro, el príncipe Fernando requiere su presencia. Don Alejandro, lo importante es el trabajo. Vaya a atenderlo. Seguro por los asesinos. Termino mis asuntos y vengo a verte. Cuidar bien a Marita. Sí. Patrona, me asustaste mucho. Ah, sí. La hierba santa debe estar lista en 3 días. También, las hojas de loto se pudren fácil. Que alguien las revise 3 veces al día. Claro que sí, patrona. Aún así, no olvidas el trabajo. Después de esto, mi lugar en el corazón de don Alejandro será aún mayor. Además, salvé a Camila. Esta herida valió la pena. Oh, patrona, acuéstate. No muevas la herida. Herida o no, no dejo de ejercitarme. Además, mi brazo izquierdo y piernas están bien, ¿no? ¡Idiota! ¿Comprar seda real? Y es exactamente la misma que la de don Alejandro. Es peor que la de don Alejandro. ¡Idiota! ¿Cuándo he sido tan humillado por don Alejandro? ¿Encontraste la fuente? Don Sebastián, según el gerente, la mujer es astuta. Llevaba un velo que la cubría todo. Al salir de la tienda, desapareció en la multitud. No hubo rastro alguno. ¡Inútil! ¡Ve a recibir 30 azotes! Sí. Don Sebastián, esta ropa está sucia. ¿La quieres quitar para lavarla? Es solo una concubina. Parece obediente, pero es muy astuta. En el palacio hay una mujer astuta. No la laves. Coloca esta ropa en mi cuarto oscuro. Nunca olvidaré esta humillación. María del Valle. Te recordaré. ¿Ella se interpuso para proteger a don Alejandro? La subestimé. Tuvo suerte. ¿Don Alejandro necesita su protección? Vamos, a Jardín Primavera, visitar a María. El patio de las concubinas está en ruinas. ¿Para qué Su Alteza va personalmente? Es una ofensa para sus ojos. Se corrió la noticia en todo el sol. Todos elogian a María por su lealtad y valor. Incluso la reina madre y la princesa le otorgaron recompensas. Si no voy, dirán que soy mezquina. Sí, servidora es tonta. ¿Tú llamas esto ruinas? María mandó arreglar el patio. No pensé que quedaría así. Saludo a Su Alteza. Arriesgaste tu vida por don Alejandro. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Tanto dinero! La reina supo que salvaste a don Alejandro y te otorga 100 taes de oro y un ginseng centenario. La princesa Camila te otorga un juego de joyería de oro. Yo te otorgo una cadena de perlas y 2 pulseras de jade. Gracias, Su Majestad Sofía.
Princesa Camila y Su Alteza Teresa por sus regalos. Cuídate bien, para que pronto tengas hijos para don Alejandro. Servidora, también quisiera darle hijos, pero no tengo suerte y hasta ahora no he podido concebir. No he podido concebir. Aún no sabe que don Alejandro cambió su tónico. No te apures. Cuídate bien. Adiós, Su Alteza. Su Alteza, Lucía del patio ya se ha recuperado y puede atender a don Alejandro. Haz a Lucía concubina. Asígnale. El patio al lado de María está vacío. Que viva allí. Sí. Mi tesorito cada vez está más lleno. Un jefe bueno no solo debe prometer. Han trabajado duro estos días. Ve a fundir este lingote de oro. Dáselos a ellas. 15 taels cada una. Lo que quede es para ti. Además, ve a la bodega por tela. Hagan 2 trajes nuevos cada una. Gracias, gracias, patrona. Es lo que debemos hacer. No se preocupen. Mientras yo coma carne, todas beberán caldo. Servidoras seremos leales a la patrona. Ve a la bodega y tráeme un juego de escritura. Don Alejandro vendrá esta noche, ¿no? El brazo está herido. ¿Qué estás haciendo? Don Alejandro, ¿ya regresó? ¿Marita sabe escribir? Servidora tiene un hermano muy estudioso. Hace 2 años obtuvo un título. En casa veía a mi hermano estudiar. Solo aprendí lo básico. En el banquete, don Sebastián creyó que bailaba y cantaba y que era muy culta. Pero Servidora es de origen humilde. No quiero avergonzarle, así que tuve que practicar mucho. Esta niña tonta, por mi causa, se esforzó tanto. Es feo, pero inolvidable. Si sigue riendo, ya no practicaré. Vamos, te enseñaré a escribir. Servidora, quisiera que escriba un poema para copiarlo diariamente. ¿Qué poema? Lo escuché de niña. Mi hermano dijo que si algún día tenía amado, se lo recitaría. Banquete primavera. Una copa de vino, una canción. Oro 3 peticiones. Primero, 1000 años para ti. Segundo, vive en salud. Viva yo en salud. Tercero, como los golondrinos, nos veamos cada año. Verte cada año. Buena poesía. Fácil de entender, pero profunda. En adelante practicaré bien. A los hombres les gusta enseñar. Haga que don Alejandro me enseñe. Cada avance mío, su satisfacción crece. Se llama criar. Cuanto más invierte en mí, menos podrá dejarme. De ahora en adelante ya no soy una sirvienta. No duermo en el comedor. Tengo a alguien que me sirve. ¡Servidora! Patrona, tráeme el té. Sí. Está muy caliente. ¿Quieres quemarme? No me atrevo. ¡Azótate! Es mejor ser patrona. Basta. Retírate.
Sí. Espera. Te quitaré todo. Marita es tan aplicada. Don Alejandro es un gran profesor. Yo no puedo ser una mala alumna. Nunca he sido profesor de nadie. Es interesante. Esta letra está mal, te enseñaré. Don Alejandro, a la corte. Practica bien, regresaré a revisar. Sí, don Alejandro. Patrona, anoche Lucía fue al patio vecino. Hay un nuevo empleado, roba clientes. Es normal, como empleado veterano, trabajar para mejorar mis propias habilidades. Termino de escribir y corro como siempre. Hay otra cosa. Su hermano está en el casino. Doña Rosa aborda para vender. Si quiero ascender a concubina en el palacio, mi familia debe ser fuerte. Prepárame para salir. Voy a ver a mi madre. Patrona, ¿va a ir vestida así? Por supuesto. Cuando toque actuar, debe ser más imponente, más agresiva. Servidora, haré todo lo posible para no defraudarla. Vamos. Sí. ¿Quién es usted? ¿Tú? Madre. Marita, mi Marita, después de meses, ¿por qué estás así? Rápido, adentro. Marita. Madre. Con mis vecinos. Pedí 10 taels para redimirte. Vamos a casa. No serás criada más, ¿está bien? Por curarme, te vendiste. Ya estoy sana, reuní dinero. Madre, no sabía que sufriste tanto por mí. Madre que no discrimina y cuida a sus hijos. Pero madre, ya no puedo irse del palacio. Ahora soy concubina del palacio. ¿Qué hacemos? Ser concubina no tiene futuro. He oído que la esposa las tortura mucho. No, voy a suplicar a don y doña para que te dejen salir. Madre, ¿qué sabes tú? Marita es concubina. Entonces yo soy el cuñado de don Alejandro. En Ciudad del Sol ya no tendré rival. Hermana Marita, ¿cuánto es tu salario? ¿Tienes 10 taels? ¿Tú? Javier, tengo un tael de plata. Toma esto. El resto lo robaron los criados. Tranquilo, seguiré luchando. Y ganar dinero. Javier es bachiller. En el futuro, ganará el examen de primavera. Ah, niña tonta. Guárdatelo tú. No le des a este animal. Madre, en el Palacio Real estoy sufriendo. Don Alejandro es cruel. A menudo me tortura, hasta la muerte. Las otras concubinas también me maltratan. Las doncellas roban mis cosas. Las madres me golpean y gritan. Antes de don Alejandro, me arrodillé 2 días para conseguir ver a mi madre y mi hermano. Madre. ¡Tu mano! Anteayer, involuntariamente ofendí a don Alejandro. Me golpeó hasta la medianoche. En mi brazo todavía hay cortes de cuchillo.
Don Alejandro es conocido por ser malvado. No pensé que fuera tan cruel en privado. Pensé que en el palacio tendría una vida mejor. No pensé que fuera tan trágico. Doña María, se acabó el tiempo de visita. Regresa al palacio. Tienes 50 prendas para lavar. No pienses en badar. Hermana Lidia, con tanta dificultad pude ver a mi madre y mi hermano. Deja que nos quedemos un poco más. Patrona, eres muy noble. Servidora no merezco. Eres concubina del palacio, aunque no eres querida, pero no puedes ver hombres extraños. No es un extraño, es mi hermano. Es muy talentoso. Algún día será el primer examinado. ¿Eh? Un perdedor adicto al juego. Incluso los esclavos más bajos del palacio son mejores. Mala criada. ¡Te arranco la boca, Javier! No ofendas, hermana Livia. En el palacio buscamos un muchacho para basura. Tu hermano es joven. ¿Por qué no va a limpiar basura? Soy un examinado. ¿Te atreves a insultarme? Mala criada arrogante. Mi hermano leyó a los 3, memorizó a los 4. A los 5 ya estaba en la escuela. Seguro tendrá un gran futuro. ¡Él! Doña María, apúrate. Si llegamos tarde, nos azotan. Madre, guarda este dinero. Para Javier, vayan. He sido mala hija. En otra vida, te cuido. ¡Vayan! ¡Marita! ¡Maldito! ¿Vas a apostar otra vez? ¡Hermana María! ¿Aún no se va? ¡Marita! ¡Suéltala! ¡Marita! ¿Quieres morir? Soy licenciado. ¿Os atrevéis a tocar a mi madre? Bah, ¿y tú quién eres? Si fuera el campeón, quizás te respetara. Un miserable licenciado. ¿Qué hay que presumir? ¡No le peguen a mi hermano! ¡Para! ¡Javier! ¡Lleva a madre a casa! ¡No le peguen a mi hijo! Dele fuerte. Robó el dinero de la madre y me vendió como esclava. Este mal hijo merece esto. Tu hermana es solo la concubina más baja. Todo el mundo la maltrata, y mucho menos un mocoso como tú. No eres digno de atarme los zapatos. ¡Puah! ¡Vamos! ¿Eres tú? ¿Eres tú el que la arruinó? Si no hubieras robado el dinero de emergencia, ¿por qué Marita hubiera vendido su cuerpo? ¿Y cómo hubiera sido concubina? ¿Cómo pude tener un hijo tan malvado? Tu padre y tu hermano ya no están con nosotros. Tu segunda hermana sufre en el sur. Marita está sufriendo en el palacio. Esta familia se está desmoronando. Madre, estudiaré muy duro para aprobar el examen. Seré la espalda de Marita. ¡Que los de aquí que miran con desprecio! Ya no la tenten jamás. Discúlpeme, patrona. No te disculpes. Hoy actuaste muy bien. Solo que no lo hagas público. Esto es para ustedes. Gracias, patrona. Ya envié a alguien a vigilar. Se dice que Javier se arrepintió y estudiará hasta el examen. Cada mes enviarles poco dinero. Pero recuerda, actúa muy agresivo. Patrona, descanses. Yo me encargo. Este Javier tiene talento para estudiar. Si se esfuerza, en el examen, probablemente apruebe. Si el señorito Javier entra en la corte, entonces, patrona, tendrá la chance de ser concubina. En ese momento, buscaré la forma de que se una a don Alejandro. Su futuro está asegurado. Ah, sí. ¿Dónde dormirá don Alejandro hoy? Se dice que fue el jardín de rosas. Perfecto. Prepara papel y tinta. Antes de dormir practicaré media hora más. Patrona, no sé triste. Se dice que don Alejandro venía aquí, pero doña Teresa dijo que su herida no está bien y que hay que atender a la nueva. Por eso don Alejandro fue a ver a Lucía. Ya sé, eres muy lista.
Entonces iré a preparar los materiales. No estoy triste. Don Alejandro es mi pasaporte a la jubilación. Su resistencia si duerme aquí cada día. Incluso mi cuerpo de hierro no lo aguantaría. Cuando llegue don Alejandro, haré que su corazón sea mío para siempre. María, esa campesina humilde, mantuvo a don Alejandro 2 meses. Yo, Lucía, también puedo. ¡Don Alejandro! Servidora Lucía saluda a don Alejandro. Pasé por Jardín Primavera. Debería haber entrado. Mi berenjena ya está madura. Don Alejandro, permítame ayudarlo a cambiarse. No sé qué hace Marita. ¿Está practicando? Esas mujeres vulgares, llenas de avaricia y vanidad, son repugnantes. Quédate aquí. Vamos al Jardín Primavera. María, ya verás. Está llorando. Es una mujer débil. Ve a su esposo. Quedar con otras esposas. No se atreve a celar. Solo puede estar. Se esconde en la habitación. Llora en secreto. ¿Todavía escribiendo? Don Alejandro, ¿ya regresó? Si no vengo, lloras en secreto. Don Alejandro se equivoca. No lloraba. Los ojos rojos de llorar, y niegas, finges ser fuerte. El pincel me tocó el ojo. Vamos a ver cómo está. Es realmente horrible de ver. Te lo enseñaré otra vez. Presta atención. Mi caligrafía es mala. Profesor, no me castigue, por favor. Te lo enseñé tantas veces y no aprendes. Mereces castigo. No sé por qué, pero esto me siente nuevo. Es interpretación. Muy divertido. María, tienes vergüenza. Ayer don Alejandro durmió conmigo. ¿Cómo atreves a seducirla a tu miserable patio? Las piernas son suyas. Va donde quiera. Si no te gusta, dile tú mismo. Iré a quejarme a doña Teresa y verás cómo te castiga. Idiota. Patrona, si doña Teresa cree las calumnias y nos culpa, ¿qué haremos? Son solo tácticas de celos. Doña Teresa ni la mirará. Además, mientras más arrogante actúe, doña Teresa menos me prestará atención. A quien elige don Alejandro, nadie lo puede impedir. Pero el corazón de don Alejandro está en manos de María, esa zorra. Entonces llora. ¿Para qué llorar? Piensa en cómo hacer que vaya a tu casa. Madre Lucía, saca a Lucía. Sí. Esa Lucía es inútil. En unos días busca nuevas doncellas. En el palacio no hay niños en 2 años. La reina madre me persigue. María es favorita, pero don Alejandro le da la poción. Lucía es bella, pero sin cerebro. Las demás tampoco avanzan, pero la reina madre me culpa a mí. Tranquila, doña Teresa. Ya he elegido a una doncella. Es de la región del río y viene camino a Ciudad del Sol. De acuerdo. Encárgate de ello. Yo tengo que atender a los niños. Patrona, hemos estado aquí 10 días. ¿Hoy don Alejandro nos verá? Cállate. Quitar el... ¡Llega don Alejandro! La cortina de cama es fea, y la mujer está moribunda. No se parece a la habitación de Marita. Siempre hay flores en la mesa. Las sábanas son suaves y limpias. En el jardín de Marita nunca hay mosquitos. Traigan mi ropa. A Jardín Primavera. Bendiciones, don Alejandro.
¿Por qué estás pálida? ¿Te sientes mal? Es culpa de don Alejandro. Dejaré que yo te ponga la pomada. Don Alejandro, esta noche déjame descansar. Quiero dormir bien. Esta noche estaré contigo. No haremos nada. No lo creo. La boca de los hombres miente. Yo, la trabajadora, estoy tan cansada que me duele la espalda. Don Alejandro, esta noche regresa a la casa principal. Don Alejandro, en los días que vienen, deberá alojarse en el palacio del príncipe para hablar con don Fernando de la Frontera. Por su salud, descansemos temprano esta noche. Don Alejandro, he preparado un regalo para usted. Este es un almohadón de hierba santa y 2 amuletos. Que duerma bien. Es suave y fragante, con aroma de hierba santa. Es la primera vez que una mujer me regala un almohadón. Ricardo, guarda esto. Marita, descansa bien. Termino mis asuntos y vengo a verte. Patrona, toma el caldo de ginseng. Don Alejandro es feroz, es cierto. ¿Cómo puede María estar tan animada y llena de energía? Felicidades, patrona. Felicidades por la preferencia. Esta noche volvió Jardín Primavera. Vi en secreto que don Alejandro entró, pero no pasó mucho y volvió a descansar. Parece que don Alejandro ya no está interesado en María. Coloca el amuleto que me dio Marita. Sí, don Alejandro. Estaré en el palacio del príncipe. Trae la almohada de hierba santa que me dio Marita. Sí. Con esta almohada duermo mucho mejor. Ah, sí. La crema antiinflamatoria no funcionó bien. Que el médico real prepare una mejor para la circulación y se la entregue a Marita. Sí, don Alejandro. Para patrona María, quedan 14 frascos. ¿Los tiramos? No, envíalos a Jardín de Rosas. Sí, don Alejandro. La mejor medicina. Para Jardín Primavera. La basura para Jardín de Rosas. Parece que Lucía fue un instante. Don Alejandro no la tiene en cuenta. Ah, cierto. Yo y don Alejandro sembramos nabos en Jardín Primavera. Parece que ya están listos. Voy a verlos. De don Alejandro. Para las heridas. Para que te cuides. Sembrando con don Alejandro. No pensé que yo pudiera cultivar un rábano tan grande. ¿Almorzaremos contigo hoy? ¿Tanta cantidad? 14 frascos enteros. Don Alejandro es muy generoso conmigo. Don Ricardo, ¿don Alejandro vendrá a verme esta noche? Don Alejandro está ocupado. No tendrá tiempo. Patrona Lucía, cuídate mejor. Oh, no. No tengo dinero para darle. Es el confidente de don Alejandro. María solo trajo un rábano. ¡Qué tacaño! No le importa ser burlado. Don Ricardo, no tengo nada mejor aquí. Este frasco es para usted. Al menos es mejor que ese feo rábano. Este rábano lo sembré yo. Es redondo y jugoso. Feo. Bah, como si me importara. No es feo. Este rábano lo sembré yo. ¿Cómo puede ser feo? Pésimo gusto. Doña Teresa, Lucía por fin compartió cama, y en la residencia dicen que María ha perdido el favor. Se dice que don Alejandro fue al Jardín Primavera, pero volvió al día siguiente. Le vio a María una botella, pero a Lucía le dio 14. Luchar y luchar, pero todo en vano. Madre Lucía, ¿cuánto tiempo crees que Lucía tendrá el favor? Lucía es hija de comerciante. Aunque su familia cayó, al menos estudió. Con suerte podría tener 1 mes o 2 de favor. Ojalá que se esfuerce y quede embarazada. A diferencia de María, en el futuro probablemente muera sola. Ella eligió su camino.
no culpe a otros. Mi caligrafía debe mejorar poco a poco. Así, don Alejandro sentirá que es un buen profesor. Patrona, ¿por qué son tan ciegos? ¿Por qué estás molesta? Todo el mundo dice que en el jardín de rosas tiene más favor. ¿Una botella contra 14? Esta botella fue elaborada por el Hospital Real. Las 14 son las que usaste y descartaste. Dejemos que se sienta orgullosa. Lleva este dinero al templo de sabiduría para mi madre y hermano. ¿Sabes cómo actuar? Tranquila, patrona. Hay que recordarle que no olvide el sufrimiento y la vergüenza, para que siga esforzándose. Vete ya. Madre, salgo un rato. Apenas 10 días y ya te relajas. Tía, vine por las paños. ¡Rápido! ¡Tráeme las paños que tejí! Bien. ¿Cómo te va? Oí a una doncella del palacio que don Alejandro está ahora con una nueva concubina. Las mujeres en el palacio tienen una vida miserable. Las concubinas abandonadas son peores que criados. Hace meses, una concubina no aguantó y se suicidó en el río. Mi pobre Marita. Tía, este paño está muy bien. Aquí tienes un tael. Guárdalo bien. Volveré la próxima vez. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Y mi Marita? ¿No le pasó nada? ¿Qué quieres? Pasaba por el templo y doña María me mandó traer dinero. Este es el sueldo de doña María por un mes. Guárdalo bien. Doña María es tan ingenua que piensa que tu hermano puede triunfar. ¡Es un sueño! Tu hermana está sufriendo, pero sigue pensando en nosotros. 5 días fuera. No sé si la caligrafía de Marita ha mejorado. ¿Cómo está mi huerto? Marita no robó mis verduras, ¿verdad? Don Alejandro, despacio. No puedo ir más lento. Si la próxima vez me voy mucho tiempo, sin duda llevaré a Marita conmigo. Servidora saluda a don Alejandro. Dicen que soy su favorita. Si me esfuerzo, tendré el amor de don Alejandro. Si tengo un hijo, en esta vida tendré riqueza y gloria. Don Alejandro, servidora hizo té. ¿Don Alejandro quiere beber? Patrona Lucía. Oh. ¿Cómo puede don Alejandro olvidar quién soy? Administrador Ritardo, don Alejandro me regaló 14 frascos de ungüento. ¿Cómo puedo olvidar quién soy? Patrona Lucía, la verdad. Los 14 frascos de ungüento debían ser desechados. Don Alejandro no pudo, y me ordenó entregártelos. La medicina para patrona María solo es un frasco, pero fue elaborado por el Hospital Real y es de la mejor calidad. Don Alejandro, regresó. Servidora saluda a don Alejandro. Don Alejandro, ¿ya comió? Está más delgado. Cuando maduren las lentejas, le haré caldo de lentejas y costilla, para que recupere fuerzas. En su corazón y en sus ojos solo hay preocupación por mí. Mientras no estaba, ¿seguiste practicando? Ha mejorado. Esconde el inicio y el final, para que el trazo quede más redondo. Vamos. Cinco días. Extrañé mucho. Solo Marita y yo estamos en armonía. Don Alejandro, ¿es así?
Pensé que era querida, pero don Alejandro ni siquiera recuerda quién soy. He sido un chiste estos días. Patrona, no se enoje. Quizás algún día se canse de patrona María y la recuerde. ¡Fuera! ¡Todas fuera! Solo soy una herramienta para controlar a María. Si no valgo para nada, doña Teresa me abandonará. No puedo esperar. Tengo idea. Hubo ratones. Quedó veneno. María, como no puedo vencerte. Te enveneno. Patrona, ¿me llama? Encuentra la forma de verter este polvo en la tinaja del jardín primavera. No me atrevo. Patrona, perdóneme. Soy tu patrona. Eres mi sirvienta. ¿Te atreves a desobedecerme? Hazlo en secreto. Si no, te raspo la cara. Lidia, ¿a dónde fuiste tan temprano? Es para mi patrona. Hace el té muy aromático. El agua de flores es hermosa. Este frasco es precioso. ¡No toques! Solo quiero ver. No te acerques. Mi patrona ordenó vigilar todo lo que se come. Nadie se acerca. Después de todo, está en favor. Si alguien se atreve a envenenar, mi patrona no quiere morir. ¿Cómo podría ser? ¿Volviste a ser golpeada? Somos personas. Si nos tratan bien, seremos leales. Si no nos tratan bien, esperamos que caigan y los pisoteamos. De todos modos, la comida la usa don Alejandro. Nadie es tan tonto de envenenarlo, ¿no? Patrona. La patrona de Jardín Primavera es muy cautelosa. Servidora no encontró oportunidad. Es una excusa, eres tonta. No quisiste esforzarte. Patrona, la comida de Jardín Primavera la usa don Alejandro. Si don Alejandro se envenena, el castigo será terrible. ¿Cómo pude olvidar eso? Por suerte. Se acabó esto. Si atrévese a decir algo... Servidora no se atreve. ¿Tengo que ver cómo María triunfa? No. Nunca. Tengo una idea. Morí tan injustamente. No me rindo. ¡Guau! Tengo tanto frío. Patrona, hay un llanto extraño en el patio. Madre Superiora fue a buscar la fuente del ruido. Patrona, no tema. Es tan malvado. Me despertó. Patrona, se dice que en Jardín Primavera vivió una concubina. Después de ser abandonada, se suicidó. No hay fantasmas en el mundo, solo personas fingiendo. Aunque hubiera, no temo. Mi ira de trabajadora es peor que un fantasma. Vamos a ver. Patrona, ¿qué está mirando? Los vecinos están fingiendo ser fantasmas. Lucía siempre me odió. Quería usarlo para romper mi voluntad. Haciendo trucos. Es demasiado. Cuando don Alejandro regrese, le diremos todo sobre sus fechorías. Si solo denuncio, solo obtendré un poco. Lo que quiero es algo más valioso. ¿Y qué quiere, patrona? ¿Este jardín no es un poco pequeño? ¿No deberíamos cambiarlo por uno más grande? Marita, últimamente, ¿por qué tan pegajosa? ¿No dijiste que soy un calentador? ¿No hace calor? ¿Qué pasa? Fui excesivo. ¿Estás cansada, Marita? No,
Don Alejandro, es hora de ir a la corte. Apúrese, don Alejandro. Yo... estoy bien. En el jardín primavera. ¿Qué ha pasado últimamente? Don Alejandro, en los últimos días está embrujado. ¿Embrujado? Cuando está aquí, Jardín Primavera está en paz. Cuando se va, incluso de día, en Jardín Primavera ocurren cosas extrañas. Patrona María no quiso molestarle, así que lo ocultó. Patrona, ¿por qué no le cuentas sobre el embrujo a don Alejandro? Don Alejandro está muy ocupado, ya está cansado. No puedo molestarle con cosas así. Estos días veo que estás tan perturbada que ni duermes ni comes, y has adelgazado mucho. Don Alejandro está ocupado, ya está cansado. ¿Cómo puedo molestarle con algo tan trivial? Este Jardín Primavera. Quizás alguna concubina se suicidó ahogándose y su ira no se ha ido. Viendo que está querida, vino a molestar. ¿Qué tal si voy a buscar un amuleto contra fantasmas? Está bien. Sí. Ve a traer 2 cueros. Esta mañana vi que el zapato de don Alejandro tiene un agujero. Quiero hacerle nuevos zapatos. Patrona, siempre cuidas de don Alejandro. Piensas en él en todo. Don Alejandro es mi esposo y mi amado. Ser amada por él es un regalo divino. Haré todo lo posible para cuidar mejor de él. Yo ni noté el agujero, pero Marita sí lo vio. El asunto de fantasmas es una conspiración. Investiga. De inmediato, Majestad. Mi actuación cada vez es mejor. ¿Por qué no decirle a don Alejandro? Claro que no puedo decírselo. Debe darse cuenta él mismo. Soy una mujer callada, obediente y comprensiva. Patrona, eres genial. Sí. Tú haces los zapatos como siempre. Si salen bien, hay bono. Ahora solo esperamos mudarnos. Gracias a Lucía por fingir. Ahora mi plan de mudanza está adelantado. Resulta que ella es la que está jugando con los fantasmas. Vuelvan y avisen a su patrona. Sobre esto, yo informaré y testificaré. Administrador Ricardo no se encontró al responsable del fantasma. ¿Quién dice que no se encuentra? Claramente es el jardín de rosas. Mi patrona ordenó que no se encuentre. Señorita Lidia, patrona María, ¿qué está tramando ahora? Asuntos de la patrona no son de mi incumbencia. Esperemos y veremos. Doña Teresa, se dice que el Jardín Primavera está embrujado y María se enfermó de miedo. ¿Jugar con fantasmas? ¿Castigaremos a Lucía? Manipulación vulgar. Lo que sigue es que María acuse para que castigue a Lucía. Y así se acabará. Ambas sin hijos, concubinas inferiores. Por un poquito de amor falso. Perros pelean y salen heridos. Ignóralas. Las tareas de Mateo y Tomás son lo más importante. Sí. Perdone, don Alejandro. El jardín primavera es extraño. Parece no ser obra humana. He enviado a alguien al Cerro Verde para traer a un maestro taoísta para exorcizar. No se habla de lo sobrenatural. Si invito a un monje sin previo aviso, será criticado por la corte. Perdón, don Alejandro. Este viejo se confundió. Pero si dejo a Marita seguir en Jardín Primavera, no puedo estar tranquilo. Doña Teresa solicita audiencia. ¿Qué es? Don Alejandro, quisiera que usted interceda para invitar a Maestro Samuel a ser profesor de los niños. Maestro Samuel es erudito. Si viene a enseñar a Mateo y Tomás, sin duda progresarán rápido.
Mateo y Tomás estudian en la escuela imperial de día. Su carga académica es pesada. No es necesario buscar otro profesor. Son menores de 10 años y cada día se sienten peor. Están enfermos constantemente. Mateo y Tomás son aplicados. Si tienen éxito, podrían aliviarle, ¿no? ¿Lo haces por mí o por ti misma? Jardín Primavera está embrujado. María no puede dormir ni comer. ¿Lo sabe, doña Teresa? Sí, lo he escuchado. Estas historias son mayormente falsas. Con el tiempo se calmará. Como mi esposa, encargada del hogar, es tu deber administrar la residencia. Las fincas y tiendas no las tocas. Por eso las propiedades pierden dinero. El banquete estaba un desastre. Incluso entraron asesinos. Excepto los niños, no te importa nada. Eres un estorbo. ¿Qué tipo de señora eres? Perdón, don Alejandro. Fui descuidada. Mañana yo enviaré a alguien a visitar Jardín Primavera. Usted... Está de acuerdo, pero no en el corazón. Está cegada. Retírate. Sí. A Jardín Primavera. En otras familias, las esposas y amantes luchan a muerte y arruinan la paz. Soy como la Margarita. No peleo por nada. ¿Por qué don Alejandro cada vez más está molesto conmigo? Ay, doña Teresa, no se entristezca. Don Alejandro ahora no entiende sus esfuerzos. Madre Lucía, toma mi tarjeta y el dinero y ve a buscar a maestro Samuel. Los estudios de Mateo y Tomás deben ser los mejores en la escuela imperial. Sí, doña Teresa. Los niños son mi único apoyo y esperanza. En cuanto a las amantes, ¿qué me importa su destino? Marita. Don Alejandro, ¿ya regresaste? ¿Por qué tus manos están tan frías? Es tan tarde. ¿Por qué estás en el huerto? Don Alejandro, las verduras que plantamos se marchitaron. Estas verduras las planté yo. Perdóname, cada día lo cuido con amor. Este huerto, no sé por qué sucedió esto. Además, el pabellón se derrumbó hoy. Marita, no te preocupes. Don Alejandro, hace viento. Vayamos adentro. Prepararé un té de goji para usted. Ella tenía miedo, pero en silencio lo soportó todo. Ordenaré arreglar el salón cristal. Mañana te mudarás allí. ¿El salón cristal? Es solo para las esposas. El jardín donde viven... Este jardín primavera está muy lejos de mí. El salón cristal está más cerca. Pero soy de baja condición. Este jardín primavera es simple y tranquilo. Me siento muy cómoda aquí. Obedece. Pensé que eras más fuerte. No imaginé que eras un cobarde inútil. Con un susto te asustas. Idiota. Algún día te asustaré a muerte. Cuando sea la favorita, usaré en el palacio la mejor mosquitera y repelente. ¿Qué ruido es ese? Están haciendo un alboroto. Patrona, esta mañana don Alejandro ordenó que María se mude al Salón Cristal. Ahora están mudando sus cosas. ¿Qué? ¿El Salón Cristal? Se dice que don Alejandro lo construyó el año pasado. Está muy cerca de su dormitorio. Un jardín tan hermoso. ¿Y lo da a María? ¿A una concubina tan humilde? María, ¿crees que mudándote al Salón Cristal ya no habrá fantasmas? Doña Teresa, don Alejandro hizo que María se quede en el Salón Cristal. De ahora en adelante seguro que se hará más popular.
Don Alejandro nunca ha sido constante. María es solo un instrumento para molestarme, un simple instrumento. Quería usarla para advertirme que sea una esposa obediente. Pero el salón cristal está más cerca de la habitación de don Alejandro. Cuando don Alejandro le regaló el salón nieve a Estela, todo el mundo creía que ella me reemplazaría. Y ahora mira el salón nieve. ¿Cuántas veces va don Alejandro al mes? Incluso la hermosa Estela no pudo tener su amor. Una de origen humilde y pobre como María. ¿Qué daño puede hacer? Además, le envió una infusión anticonceptiva. Basta. Ve al almacén. Trae 2 telas finas y 100 taeles de plata, como consuelo por el asunto del fantasma. Sí. Doña Teresa, la chica de la región del río, ¿cuándo llega? Llega en 15 días. Bien. Seguro que la chica es mejor que Lucía, esa inútil. ¿Quieres que sea una esposa ejemplar? Te lo demostraré. Mi nueva oficina es magnífica. ¡Me encanta! También me gustan los regalos de don Alejandro y doña Teresa. En un tiempo más compraré más tierras y tiendas. El dinero crecerá. Pronto podré jubilarme. Livia, convoca a los empleados. Planta la hierba santa hoy para ahuyentar mosquitos. Prepara 2 lotes más. Uno para hortalizas, otro para hierbas. Colgar el banquete de primavera en la pared del estudio. Comprar más papel y tinta. Si no hay suficiente dinero, usar mi tesorito. Patrona. A trabajar. Lidia, quédate. ¿Qué orden tiene, patrona? Esta noche vigila el fantasma de Jardín Primavera. Puede que venga a molestar aquí. Si lo ves esta noche, captúralo. Patrona, descanses. Les ordenaré de inmediato prepararse. Es hora de contraatacar. Morí tan injustamente. ¡Odio esto! Como esperaba, es hora de atraparla. No te escondas, sé que eres tú. Florita. Estoy muerta. Esta noche moriré. Hablamos claramente. Serás mi espía. Vigila a Lucía. No traicionará a mi patrona. Olvídate de eso. Estoy en tus manos. Haz lo que quieras. Veo que en tu muñeca hay heridas. Seguro que en el jardín de rosas no te va bien. Livia, dale la pomada. Y un tael de plata. No seré tu perro. 2 taeles. No aceptaré. Seguro que quieres algo. 3 taels. 4 taeles. Patrona Lucía no es querida. Mi salario se me quita. 4 taeles equivale a mi salario de medio año. Livia, quita un tael. Quita otro tael. Lidia. Servidora ayudará a patrona María. Lucía es envidiosa, altanera y soberbia. Me quita el salario y me maltrata. Se lo merece. Patrona María, Lucía no solo me hizo asustarte de fantasma, sino que en Jardín Primavera enterró un muñeco para maldecir a don Alejandro. Muñeco de brujería. Quería incriminarte. Estos 3 taeles también son para ti. Sé fiel a mí. No te defraudaré. Gracias, patrona. ¿Lograste asustar a María? Patrona, doña María es cobarde. Casi se desmaya de miedo. Bien, lo hiciste bien. Patrona, fingir ser un fantasma fue duro. Me raspé la muñeca. Cuando caiga María, vendrá mi momento. En ese entonces te daré una recompensa. Tengo 5 taels calientes y ungüento. ¿Para qué tus promesas?
En 2 días acusaré a doña Teresa que María practica brujería. En ese momento será el fin de María. Don Alejandro. Marita me esperaba. Don Alejandro me trajo aquí. Es amplio y hermoso. Estos días he dormido en paz. Por eso hice especialmente pastelitos de azúcar moreno. Los mantuve helados en agua de pozo. Son perfectos para refrescar. Pruébelos, don Alejandro. Como amante, debo demostrar mi afecto por él y ser su refugio. Don Alejandro está feliz y mi tesoro crece. Frío y fresco. Refresca la sed. Dulce, pero no empalaga. El calor del verano se disipó al instante. Marita es muy atenta. Estar con ella es simple y maravilloso. Patrona, Florita trae noticias. Esta mañana Lucía fue a acusarte ante doña Teresa, acusándola de hechicería. Doña Teresa la llama... ¿Está todo listo? Patrona, descalces. He hecho como ordenaste y cambiado las cosas. Vamos. Saludo a doña Teresa. Lucía, cuéntame de nuevo lo que viste en Jardín Primavera. Bajo el durazno de Jardín Primavera encontré enterrada una muñeca. En ella hay palabras maliciosas contra don Alejandro. Es claramente hechicería. María vivía en Jardín Primavera. Ella debió enterrarlo. No me atrevo a ocultarlo, y lo informo a doña Teresa. ¡No! ¡Imposible! En Jardín Primavera no puede haber eso. Doña Teresa, no quiero dañarlo. Doña Teresa, ten piedad. No puedo defenderme. Lo vi con mis ojos. ¿Cómo podría mentir? Inútil. No sabe defenderse. Solo llorar. Esta acusación es absurda. Si María fuera inteligente, pediría examinar la muñeca, la letra, la tela, y encontraría la clave. Pero es tan tonta que solo llora. Don Alejandro te ha tratado bien. ¿Y atrévese a practicar hechicería? Confinada en Salón Cristal, hasta que regrese don Alejandro. Para resolverlo... No es así. No es así. Hechiceros son ejecutados. Marita debe estar esperándome. ¿Por qué no está? Hace mucho calor. ¿Está enferma? Don Alejandro, no sé qué decisión tomar. Por favor, decida usted. Doña María del Salón Cristal practicó brujería. La atrapamos en flagrante. Se le concede seda o vino envenenado. ¿Brujería? Don Alejandro, por casualidad encontré el muñeco. Me preocupé por su seguridad. No pude callar. Tuve que denunciarlo a doña Teresa. La maldad de María. Es la letra de Marita. Es fea, pero única. Nadie la imita. ¿Cómo pudo? Este muñeco no es el que enterré. El que enterré solo tenía su nombre y palabras mágicas. No tenía fecha ni hilo rojo. Creí haberla tratado bien. Me maldijo. ¿Ha estado mintiendo todo el tiempo? Su profundo amor. Todo fue falso. María, muere en paz. Mi momento de gloria por fin ha llegado. Don Alejandro ha regresado. Banquete de primavera. Una copa de vino y una canción. Te he tratado bien. ¿Por qué me maldecirías? No, no es así. Tu letra es fea y extraña. Nadie puede imitarla. Así es. Estas palabras las escribí yo. Pero las cosas no son como don Alejandro piensa. Creí haber encontrado el amor de mi vida. Resultó malvada y falsa. Las pruebas son claras. ¿Sigues negando? Te pregunto, ¿el amor que sientes por mí tiene un gramo de sinceridad? Don Alejandro duda.
de mi amor por él. Don Alejandro es demasiado. ¿Cometiste un mal y te atreves a enojarte conmigo? ¡Guardias! ¡Cierren el salón cristal! Sin mi permiso, doña María no sale de aquí. Si fuera otro, ya le habría ordenado suicidarse. Pero con ella no puedo matarla. Cuando reconozcas tu error, ven a pedir perdón. ¿Ya está todo arreglado con don Ricardo? Patrona, no se preocupe. Don Ricardo le encantó el regalo que le dimos. ¿Por qué hace tanto calor? Don Alejandro, no sé si deba decirlo. Sí. Patrona María le ama profundamente. Es imposible practicar brujería. Además, en la muñeca no hay maldiciones, solo los horóscopos de usted y Patrona María. Es algo extraño. Ve al templo Jade, busca a un maestro respetado. Investiga para qué sirve esta muñeca. Sí, don Alejandro, voy enseguida. Este amuleto lo hizo María. Las botas también las hizo. Incluso la ropa que llevo fue hecha por María. No lo esperaba. María es realmente tonta. No se defiende y dice que no puede negarlo. ¿Quién es el tonto? Abre mi armario. Quiero elegir un vestido bonito para atender a don Alejandro. María está en arresto. Debo aprovechar para ganar su amor. Don Alejandro se equivocó con Patrona María. Fui al templo Jade de noche para que lo viera Maestro Viento Claro. Él lo reconoció al instante. Es un amuleto de protección del sur. ¿Amuleto de protección? Don Alejandro, es costumbre en el sur. La esposa hace un amuleto. En el pecho el nombre del esposo y su fecha de nacimiento. En la espalda el nombre de la esposa y su fecha de nacimiento. Con tinta roja y hilo rojo. Se entierra bajo un árbol. Si el esposo está en peligro, la esposa lo protegerá. Este amuleto es para que ella tome el mal para él. Patrona María es del sur. Hizo este amuleto para proteger a don Alejandro. Por eso, ayer cuando la confronté, Marita se sintió tan herida. La juzgué mal. En el banquete, ella arriesgó su vida por mí. Yo la cuestioné sobre su amor. Casi maté a una mujer que me amaba con todo su corazón. Al salón cristal. Patrona María es increíble. Siempre sale ilesa de apuros. Cuando mueras, yo viviré en este hermoso salón cristal. María, al fin te pillé. Te atreviste a usar magia negra para maldecir a don Alejandro. Hoy te traerán la soga y el veneno. ¿Estás a punto de morir y te tomas el tiempo de comer? El hambre es el enemigo. Hay que comer para pelear. Deja de fingir calma. Seguro estás aterrorizada. Don Alejandro no te ama. Nunca te confió. Esta obra de dolor, Con tu actuación, Será más impactante. Aunque don Alejandro me mate, estoy dispuesta. Después de morir, quiero ser un viento suave que toque tu rostro y alivie el calor del verano. Dios mío, María,
¿Te has enamorado de don Alejandro? Todos saben que don Alejandro es un hombre sin corazón. Te lo advertí antes, no te conviertas en concubina, pero no quisiste escuchar. Ahora te arrojas al fuego y te condenas. Don Alejandro me malentendió y no pude defenderme. Lucía, después de mi muerte, cuida bien a don Alejandro. Claro que cuidaré de don Alejandro, pero no como tú, que solo buscas su pobre amor. Yo quiero riqueza y gloria. Cuando tenga el hijo de don Alejandro, seré la más importante. Si tengo suerte, quizás pueda reemplazar a doña Teresa. ¿Tienes la osadía de usar a don Alejandro? Don Alejandro es el mejor hombre. No lo insultes así. ¿Aún te atreves a tocarme? Te voy a matar hoy. Lleven a esa malvada. Golpéenla 20 veces diarias, hasta que muera. Don Alejandro, perdóname. He cometido un error. Don Alejandro, ¿has venido a matarme? ¿Veneno o soga? En la residencia real hay muchas mujeres como Lucía. Solo Marita me ha amado, pero casi la traicioné. Me equivoqué contigo. En el futuro no seré tan ingenuo. Ricardo, quémalo. ¡No lo quemes! Estoy bendecido. No necesito que Marita me proteja. Después del banquete, hice esta muñeca. Quiero que proteja a don Alejandro. No se puede quemar. Soy experto en artes y en marciales. Además tengo a la guardia tigre. Estoy a salvo. Marita, no hagas más locuras. Pero, don Alejandro, malentendió mi amor. A partir de ahora, no le hablaré más. ¿Amuleto de protección? Es un ritual secreto del sur para proteger de desastres. Doña María tiene suerte. Si hubiera salido el que Lucía enterró, María ya estaría muerta. Doña María está loca por don Alejandro. Él la malentendió. Se enojó mucho y se encerró en su habitación. No quiere verlo. Don Alejandro fue a verla, pero la rechazó varias veces. Una simple concubina se atreve a despreciar a don Alejandro. Se está enterrando sola. Si fuera inteligente, le daría una salida a don Alejandro y lo perdonaría. Lamentablemente, es tonta. ¿Sabes cómo doña Estela perdió el favor? Una concubina acusó a doña Estela. Don Alejandro la malentendió. Después se supo la verdad. Don Alejandro se sintió culpable. Fue a ver a doña Estela, pero ella se negó a verlo. Con el tiempo perdió el favor. Parece que doña María seguirá los pasos de Estela. Tranquila, doña Teresa. Cuando la señorita Isabel llegue a Ciudad del Sol, doña María ya no importará. Patrona, don Alejandro ha sido rechazado 3 veces. ¿No va a verlo? Así no puede seguir. Si lo perdono fácil, don Alejandro creerá que soy débil. Pero si no lo perdono, él se pondrá molesto. Él es muy poderoso. Soy solo una concubina. Es cuestión de equilibrio. Prepara para mí un postre de azúcar moreno. No sé qué está haciendo Marita. Antes la creí dulce y obediente, pero también es terca. Demasiado obediente es aburrido. Demasiado terco es molesto. Solo Marita es dulce y con un toque de carácter. No puedo consentir demasiado.
Retírate. Esa voz. Romper la taza merece castigo. Castigaré a este eunuco. Que me atienda. Es que extrañaba mucho a don Alejandro, por eso vine a verle. Esta noche no lo atenderé. No decides tú. Voy a demostrar que pido perdón. Agua. Florita, dame agua. Patrona, ¿quieres agua? Sí, Florita. Dame agua rápido. Desde que te serví, cada día me golpeas y insultas, me quitas mi salario y me obligas a hacer daño. Cuando mueras, te llevaré personalmente al cementerio. Que los perros te devoren. Estoy tan mal. Solo tú me recuerdas. Me arrepiento. Debí haberme casado contigo. Doña Teresa me llama. Una simple concubina. No será para nada bueno. Servidora saluda a doña Teresa. Doña María, pasado mañana don Alejandro va a cazar. ¿Quieres acompañarlo? Pensé que era algo grave. Resulta que solo acompañar al jefe. ¡Patrona! No puedes ir a la caza del cerro este. Cada año que don Alejandro va a cazar, se mete en peligro. ¿Qué tan peligroso? Hace 5 años, el tienda de don Alejandro se incendió. Hace 4 años, el caballo de don Alejandro se enloqueció. Hace 3 años, lobos atacaron. Hace 2 años, se envenenó con hongos. Hace 1 año, un tigre atacó. Pero la caza del cerro este es tradición real. No puede faltar. ¿Solo don Alejandro se mete en peligro? Parece que sí. ¿Crees que es porque don Alejandro está con mala suerte? Una vez podría ser accidente. 4 o 5 veces es intencional. ¿Qué tal si pidamos perdón a doña Teresa y digamos que está enferma? No, debo ir. Don Alejandro es el jefe. Si el jefe muere, ¿seguirá abierta la empresa? Yo, como empleada, ¿de dónde sacaré mi sueldo? Vamos a prepararnos. Estaremos 3 días en el campo. Debemos prepararnos bien. Prepara según la lista. Si no hay aquí, ve a comprar. Sí, patrona. Ah, también. Trae los ingredientes para los postres fríos. Además, cuando vayas a entregar el dinero a mi madre y hermano, trae mis botas nuevas para que las lleven. Esta vez te quedarás aquí y vigilarás el palacio. Si sucede algo, anótalo todo. Cuando regrese, avísame de inmediato. Sí, patrón. Doña Teresa, Lucía en la leñera está mal. ¿Qué? ¿Murió Lucía? No importa. Envuélvela en una esterilla y arrójala al cementerio. Lucía dice estar embarazada. Busqué un médico para palpar su pulso y sí, está 1 mes embarazada. ¡Qué suerte tiene! Con este bebé se salva la vida. Entonces, ¿qué hacemos con Lucía? Deja de castigarla diariamente. Llévala al jardín de rosas a curarse. Manda un médico a atenderla.
Espera a que don Alejandro regrese para decidir. Sí, servidora se encarga. Gracias a Dios. Lucía está embarazada. Con esto callaría la reina madre. Hermana Liria, Lucía ya fue llevada al jardín de rosas y está embarazada. ¿Qué hago ahora? No temas, mi patrona te protegerá. Pero también debes demostrar tu propio valor. Hermana Lidia, ayúdame a sobrevivir. Ha servido a Lucía mucho tiempo. Es débil. Solo 3 veces. ¿Cómo pudo embarazarse? Recuerdo, Lucía y un cochero del palacio son viejos conocidos. Cuando don Alejandro la castigó, el cochero fue a la leñera a visitarla en secreto. Ya tenemos su debilidad. María, estoy embarazada. ¿Con qué vas a luchar ahora? Ramiro. Lucy. Siempre has querido derribar a María, ¿no? Tengo un gran cargo contra ella. La haré caer para siempre. ¿Qué cargo? ¿O tal vez tiene amante como yo? Carlos manejaba hoy. Llevaba a Lidia de Salón Cristal. Lidia tenía en la mano unas botas de hombre, que le dio a un joven. El joven tomó las botas, le dio a Lidia una carta, para que se la diera a María. Perfecto. Una mujer le da botas a un hombre como símbolo de amor secreto. Ramiro, sigue vigilando. Esta vez haré que María nunca se levante. Tranquila. Esta es la concubina que se atrevió a patearme. Oh, don Alejandro solo trajo una dama. Una sola mujer. ¿Será suficiente para ti? Ramita, ve a atender a don Alejandro. Sí. Servidora Ramita, saluda a su Alteza. ¿Quieres que una mujer que te atendió me atienda a mí? Don Alejandro, como su Alteza Sebastián es tan generoso, usted también debe demostrar algo. ¿Por qué no hacemos que Ramita lleve este plato de carne a su Alteza Sebastián? Como empleada ejemplar, claro que defiendo a mi jefe. La carne que me sobró para don Sebastián. Envía a la mujer de regreso y humilla a don Sebastián. Perfecto. ¡Hazlo ya! Deja, regresa. Sí. ¡Qué atrevimiento! No temo ofenderte. Si el cielo se cae, don Alejandro lo sostendrá. ¿Por qué no tengo una concubina tan divertida? Solo traje una montura. Ese idiota la bajó. Patrona, ¿traigo la infusión anticonceptiva? El examen es en marzo, resultados en abril. Es tiempo de concebir. Si tengo un hijo, Javier aprobará. ¡Doble suerte! No es necesario. Ya me he recuperado. ¿Prepara la infusión para concebir? Sí, patrona. Ahora pasaré de empleada a directiva del palacio. Marita espera en el campamento. Iré a cazar ciervos hoy. Esta noche comemos venado asado. Don Alejandro, servidora preparó un amuleto. Tiene azufre para las serpientes, hierba santa para los insectos y pastillas para la hemorragia. Debes llevarlo contigo. Es peligroso afuera. Ten mucho cuidado. Marita sigue siendo tan atenta. La concubina de mi hermano es sincera. Las mías son hipócritas. ¿Por qué? Mi hermano es frío. Seguro que decepciona a su familia.
¿Qué tal si vives en mi palacio? Te garantizo riqueza y lujo. Su Alteza bromea. Servidora se retira. Como empleada destacada, no cambio de trabajo. Además, El hermano de don Alejandro es el príncipe y su madre es la reina. Su linaje es más fuerte que el de Sebastián. Patrona, princesa Camila, no un banquete en su tienda. Invita a patrona a asistir para ver el paisaje. Bien, prepara los ingredientes para los postres y refrescos. Sí, patrona. ¿No es esto una oportunidad? ¿Vas a sentarte aquí? Está vacío. Este asiento es para damas nobles. Eres una concubina. ¿Mereces sentarte aquí? María, siéntate aquí. ¿Por qué la princesa es tan amable con una concubina? Gracias, princesa. En el banquete, gracias por salvarme. Si no fuera por ti, ya estaría muerta. Eres mi salvadora. Una brindis. Resulta que ella salvó a la princesa. Hace tanto calor que no tengo apetito. Paola, trae un plato de budín de azúcar y un postre de menta y tapioca. María, ¿qué estás comiendo? Se ve muy rico. Son refrescos helados de mi tierra, budín de azúcar y postre de menta y tapioca. ¿Princesa quiere probar? Quiero probar ambos. Doña María, ¿podemos probar también? Por supuesto. Paola. Está delicioso, frío y dulce. Suave y elástico. La textura es genial. De regreso a Ciudad del Sol abriré una heladería llamada Ciudad de Nieve. Vendrá todo tipo de bebidas. La poderosa princesa Camila será mi mejor embajadora. Es muy poco. ¿Doña María tiene más? Mi técnica no es buena. Pero escuché que en Ciudad del Sol abrirá una tienda de postres como estos. Ya está por abrir. Si les gusta, busquen en Ciudad del Sol. El próximo mes es mi cumpleaños. Invitaré al chef de esta tienda para que prepare postres y refrescos. ¡Una serpiente! ¡Hay una serpiente! La princesa es mi defensora. No puede ser herida. Llegamos tarde. ¡Castíguenos! Castigue al organizador con 30 azotes. Ya le ordené esparcir polvo contra reptiles. ¡Aún hubo un error! Sí. Princesa, esta serpiente no es salvaje. Es una serpiente venenosa criada por alguien. Alguien lo hizo a propósito. Estaba dirigida a don Alejandro, pero por error atacó a la princesa Camila. Afortunadamente está muerta. En el peligro, solo tú te atreviste a salvarme. Esta deuda la pagaré. Princesa Camila es directa, caliente y abierta. Puede ser amiga y también apoyo. ¿Por qué don Alejandro no regresa? ¿No habrá pasado algo? Don Alejandro, por fin regresas. Estaba muy preocupada. ¡Por fin regresas! Si no, ya pensaba mudarme. No te preocupes, soy un experto en artes marciales. Volví con muchas presas. Cacé varios ciervos y muchos conejos y aves. ¡Eres increíble! Esta noche comemos carne asada. ¡Genial! Mi carne asada es la mejor.
¿Quién no tiene presas? ¿Quién no asara para su amante? Don Alejandro, es de mi tierra. Pruebe, por favor. La carne está crujiente por fuera, jugosa por dentro y exquisita. Envolvido en hojas está mejor. Don Alejandro, pruebe. La princesa olió la carne y huele delicioso. Pide a doña María si hay lista. Para la princesa. ¡Qué rico huele! Tráeme también un plato. Sí. Dile a tu amo que no hay. Si quiere carne, ¿qué asado? No me interesa. Don Alejandro. Avanzaste mucho. No has descansado. Mi hermano tiene una bella caligrafía. Si practico bien, también podré hacerlo. En su presencia, mencionar a mi pobre hermano para su futuro. El hermano de Marita, ¿qué edad tiene? Mi hermano tiene 18 años y sigue estudiando. La vez pasada para usted hice unas botas nuevas. Con los retazos sobrantes le hice unas para él también. No se usa retazos para él. Es el hermano de Marita. Es duro de piel. Con botas nuevas ya está bien. Patrona, es terrible. Don Alejandro se ha perdido. ¿Qué? Tranquila, cuéntame despacio. Mientras cazaba, fueron atacados por jabalíes. El caballo de don Alejandro se asustó y se separó del grupo. No hay noticias. La Guardia Real está buscando a don Alejandro. Voy a buscarla al bosque. Hay fieras en el bosque. Patrona. Mejor esperamos aquí a don Alejandro. No, debo ir. Si don Alejandro muere, quedándome aquí, no tendré futuro. Mejor fingir suicidio y escapar de aquí. Si don Alejandro regresa, arriesgándome, lo busque en el bosque, seguro se conmoverá. Billetes para escapar, bolsa contra insectos y un puñal para defenderme. ¿Están listos? Listo para escapar. Descanso un poco y espero noticias. Si muere, falsificaré un suicidio por amor y escaparé. Mi hermano se perdió. ¿Y estás aquí durmiendo? Su Alteza se equivoca. Estoy aquí buscando huellas de Su Alteza. No estaba durmiendo. Creía que yo era descarado. Pero no me imaginé que eres peor que yo. Incluso si me delatas, ¿quién te creerá? Su Alteza regresa. Patrona dijo que iba a buscar a don Alejandro. Servidora no lo quiso y me separé de la patrona. Don Alejandro, por fin regresaste. Estoy bien. No debiste arriesgarte. Con don Fernando planeamos quedarnos solos hoy para atraerlos. No pensé que esta mujer fuese tan valiente como para buscarme en la montaña. Servidora, don Alejandro es mi mundo. Si hoy don Alejandro sucede algo, servidora también seguiré a don Alejandro y no viviré. No solo te busqué, sino que moriría por ti. ¿No te conmueves? ¿No estás feliz? Esta mujer es una actriz. Hermano, cuidado. Tu concubina es una actriz. No le hagas caso, está hablando tonterías. Lo del atentado hoy. Espero no hayas participado. Hermano mayor, estás equivocado. Si quisiera matarte, sería a la cara. De regreso, también buscaré una delgada y bella, que cocine y actúe, una mujer perfecta. Lo que tiene el hermano, yo también lo quiero.
Patrona, después de ir al Cerro Este, la devoción de don Alejandro es mayor. Acaba de regresar. Los regalos fluyen como el agua. Mientras estuve ausente, ¿qué sucedió en el palacio? Patrona, 3 cosas. Primero, Lucía está embarazada y fue enviada a Jardín de Rosas. Segundo, al entregar las botas, sentí que alguien me seguía. Tercero, doña Teresa trajo una comerciante del sur. La muchacha ya está cerca de Ciudad del Sol. ¿Lucía está embarazada? Yo también lo dudé, así que le pedí a Florita que la vigilara. No pensé que Florita averiguaría que el bebé de Lucía es de Ramiro el cochero. Lucía te ha dañado varias veces. Si revelas esto, don Alejandro no la perdonará. Aún no es el momento de exponerla. ¿Dices que alguien te siguió? Señorito Javier escribió una respuesta para que se la entregara. Al tener la carta, sentí que alguien me observaba. En un rato responda mi hermano. Lo envías mañana, así veremos si alguien te sigue. Sí, patrona. Me dices que doña Teresa trajo una mujer del sur. ¿Tienes detalles sobre ella? La comerciante se llama Isabel Rivera. Su familia vende seda. Esto es lo que averigüé. Es hábil en los negocios. La familia Rivera declinó. Isabel la rescató y salvó el negocio. Pero la familia Rivera, para recuperar el negocio, la abandonó. Mi pastelería necesita un gerente. Es como pedir pan y darle pan. Manda a vigilarla. En cuanto Isabel llegue aquí, avísame de inmediato. Mi patrona mañana irá al templo de armonía. Recuerda hoy darle de comer al caballo. Seguro que el caballo estará bien. Mañana con gusto conduciré a la patrona. Conduzca bien a mi patrona. Por supuesto, habrá recompensa. ¡Vamos! Gracias, señorita Lidia. Ir al templo de armonía. Seguro a ver a su amante. Doña Teresa, doña Lucía pide audiencia. En un rato tengo que escuchar a Mateo y Tomás recitar. Que regrese al Jardín de Rosas. Doña Lucía dice que es urgente. Mejor escucharla. ¿Qué podría ser? Solo las tonterías de la residencia. Deja que entre. Sí. Servidora denuncia que María corrompe el palacio. Es un delito capital. Doña Lucía, ¿sabes que calumniar tiene consecuencias? Juro por mi bebé que no miento. Mañana María usará ir al templo como excusa, pero en realidad verá a su amante. Si no cree, envíe a alguien a seguirla. Entonces sabrá que no miento. Yo mismo investigaré. Regresa al Jardín de Rosas. Cuida del bebé. Sí. Administrador Ricardo. Patrona María. Princesa Camila. Por tu valentía en el Cerro Este al ahuyentar la serpiente, ha mandado estas dádivas. Gracias por la dádiva. Administrador Ricardo, ¿sabe cuándo regresa don Alejandro? Regresa mañana por la tarde. Por suerte no lo perdí. ¿Perdiste algo? Don Alejandro estuvo en peligro. Mañana iré al templo de armonía para pedirle un amuleto. El templo está cerca del templo de sabiduría. Pasaré por allí para llevarles ropa de verano a mi madre y mi hermano. Patrona María es muy atenta. Descanso hoy. Mañana actuaré. Si doña María no me diera su mesada, no te traería a verla. Un rato no más y la regreso. Marita. ¡Date prisa! Marita, estás más delgada. Te veo pálida. Estos días, don Alejandro ha dormido aquí. Me regaló 2 telas. Para ti y mamá. Hice ropa nueva. Llévatelo. Las botas que te hice, ¿te quedan bien? Perfecto. Las uso todos los días. ¡Doña María!
¿Te atreves a ser infiel? ¡Venid! ¡Arresten a estos fornicarios! Están equivocados. Es mi hermana. ¡Vamos! Javier, nos han calumniado. Extrañaba a mamá y a ti. Así que arriesgué. No pensé que nos descubrieran. Doña Teresa. La seguí todo el camino. Vi a este hombre jalar a Doña María. Las botas de este hombre también son de Doña María. Esta piel es de don Alejandro. Se la regaló a María. María se atrevió a hacer botas para otro hombre. Se buscan la muerte. Doña María, las pruebas son claras. ¿Tienes algo que decir? Doña Teresa, escúcheme. Servidora, solo hice a Javier unas prendas y botas. Idiota, estás confesando. Pruebas claras. Ofrezcan seda y vino. Informen a don Alejandro. Conduzcan a los dos al final. Doña Teresa, soy inocente. Este es mi hermano, Javier del Valle. Servidora fue calumniada. ¿Tu hermano? No me atrevo a mentir. Doña Teresa, oí que patrona María te encerró. Vine a ver cómo estás. Ojalá no haya malentendidos. Esto... Oh, ¿no eres el hermano de patrona María? ¿Qué haces aquí? Administrador Ricardo, ¿has visto alguna vez al hermano de patrona María? Sí, lo he visto 2 veces. Lucía te calumnió. Yo te haré justicia. Yo manejo la casa. Y fui engañada. Un malentendido. Seguro. Entiendes mis dificultades, ¿verdad? Sí, entiendo. Lleva a tu hermano fuera del palacio. Es un hombre extraño, no debe quedarse. Hermana, son insoportables. Javier, desde ahora ya no podré ir a traerte ropa y zapatos. Mejor vete ya. Los de doña Teresa vigilan. Hermana, regreso a estudiar. En el examen, seré tu apoyo. Confío en ti. Patrona, ¿por qué revelaste la identidad de Javier? ¿Por qué no esperar a don Alejandro? Él se enojará y castigará a Lucía y a doña Teresa. Doña Teresa cayó a Javier, pero no a mí. Si lo oculto, ella se dará cuenta que la manipulo. Aún no soy fuerte para enfrentarla. Entonces sufriste en vano. Cuando regrese don Alejandro, debes denunciarles. Denunciar es forzado. Mejor que don Alejandro lo descubra. Denunciaré de niños. Soy dulce y atenta. ¿Cómo denunciaría? Don Alejandro, has regresado. ¿Cómo te lastimaste la muñeca? Esta mañana fui al templo de armonía. Me corté con una rama. Servidora por usted, solicité un amuleto. El del templo de armonía es muy efectivo. Don Alejandro, llévelo. De ahora en adelante no habrá más asesinos. Don Alejandro, doña Teresa pide verle. ¿Por qué Marita teme a un criado? Marita,
Ven conmigo, al jardín principal. Manos sudorosas. Está asustada. ¿Quiénes son? No denunció nada. Es tan cobarde. No es rival. Don Alejandro, esta es doña Lucía del Jardín de Rosas. Al lado está Ramiro, el cochero. Ah, la concubina embarazada. Don Alejandro ni siquiera recuerda mi rostro. Aunque María caiga, ¿seré realmente querida? ¡Ayudante! ¡Traigan a Florita! Denunció a Lucía por adulterio. Manchó el palacio. Es un crimen imperdonable. Lucía envidia a Patrona María. Hoy la acusó falsamente. Afortunadamente, doña Teresa limpió el nombre de Patrona María. Don Alejandro, no se preocupe. Doña Teresa es perspicaz y ya limpió mi nombre. ¿Las heridas de Marita fueron obra de doña Teresa? Don Alejandro, el bebé en mi vientre es suyo. Don Alejandro, en el Jardín de Rosas, durante días he visto a Ramiro entrar a la habitación de Lucía y ambos se besaban. Don Alejandro, soy inocente. Por el bebé en mi vientre, pido que me escuche. Si es verdad, en la sala de tortura se averiguará. Se averiguará. Don Alejandro, ten piedad. Pensé que duraría más, pero don Alejandro no escucha. Para los poderosos, los humildes son como insectos. En estos tiempos, para sobrevivir, hay que luchar duro. Don Alejandro, ya es tarde. Mateo y Tomás están por regresar. Me retiro. Como la reina está enferma, doña Teresa copié 3 libros sagrados para mañana. Está advirtiéndome y castigándome. Servidora, entiende. Está sufriendo, pero nunca se atreve a decirlo. Don Alejandro, es tan tarde. ¿Por qué no has dormido? Acabo de terminar. No te levantes. Don Alejandro, servidora quiere un hijo. ¿Por qué lo dices ahora? Servidora piensa, si algún día servidora no está, habrá un niño para acompañarte. Al pensar en el niño, no me olvidará. Ella está asustada por hoy. Incluso a mi mujer no la protejo. ¿Qué tipo de hombre soy? Mientras yo esté aquí, nadie te volverá a herir. Si sales a visitar a la familia, no necesitas avisar a doña Teresa. Solo avisa a don Ricardo. Enviaré 2 guardias tigre para protegerte. Perfecto. Ahora puedo salir libremente. Además, 2 guardias expertos en artes marciales. Conocerte, don Alejandro, es un honor para mí. Uno no es suficiente. Hazme más hijos. ¿Y la señora Mendoza? No sobrevivió la noche. Ambos murieron. Antes de morir, estaba arrepentida. Que muera. Siempre habrá alguien nuevo. La señorita Isabel llega pasado mañana. Es talentosa y hermosa. Es experta en música, pintura y poesía. Cuando entre al palacio, sin duda con doña María lucharán a muerte. Luchen. No interferiré más. Don Alejandro me castigó. Copiar sagrados textos. Para advertirme.
Esta noche viene don Alejandro a comer a Salón Cristal. Avísale a la cocina que prepare ostras, pez, goji, calabaza, cordero y ajo. Haz platos deliciosos. Sí, patrona. Estos alimentos fortalecerán a don Alejandro, mejorarán su vitalidad. El bebé que nazca será más saludable. Doña Teresa fue al palacio. Don Alejandro la castigó copiando 3 sutras. Hoy las lleva a doña Sofía. Ya debe estar en el palacio. ¿Cómo se llevan doña Sofía y doña Teresa? Hace años doña Sofía la toleraba. En los últimos años, doña Teresa sufre reproches constantes. Arrodíllate. Madre. Arrodíllate. María es amada por Alejandro. Fingieron que la traicionó. No lo creo. Tienes que sospechar. Pero finges no verlo. ¿Quieres matarla? Madre, perdóname. Fue mi culpa. De ahora en adelante, yo ya no interferiré en las rivalidades. ¡Insolente! Como esposa, administrar la casa es tu deber. ¿Y tú? Las propiedades del palacio no las cuidas. En el banquete permitiste que entraran asesinos y los obligas a estudiar hasta morir. ¿Qué esposa en el sol es tan incompetente? Madre, si bien no administro bien, pero educé a Mateo y Tomás excelentemente. Cada madrugada los obligas a estudiar. De noche siguen memorizando. Son tan pequeños y se enferman constantemente. ¿Dices que los criaste bien? Algún día los dañarás. Arrodíllate fuera. Piensa en sus errores. Hasta el mediodía. Regresa al palacio. Sí. Ahora ya tengo la tienda. Ya está decorada. Los ingredientes para helados ya están listos. Ahora solo falta un gerente que sepa manejar la tienda. Patrona, hay noticias de la señorita Isabel. Llegó anoche a Ciudad del Sol y está en la Posada Luna. Ve a decirle a don Ricardo que mañana salgo a visitar parientes. No sé si en el palacio volveré a beber té de mi tierra. Señorita, doña Teresa nos ocultó mucho. Yo pregunté, don Alejandro es frío, se enamora de todos. Las concubinas nunca son queridas mucho tiempo. Hace poco, una concubina cometió un error. Don Alejandro ordenó que la mataran. ¿Cómo no sabría que doña Teresa es malvada? Pero soy la desterrada de Ribera. No tengo elección. Vengo por la señorita Isabel, para darle una salida. Déjenlas entrar. Soy concubina de don Alejandro, María del Valle. ¿Se atreve a venir a desafiarme? Te seré sincera. Incluso en el palacio, no eres mi rival. En vez de malgastar tu vida aquí, te ofrezco una salida. ¿Cómo sabes que no seré amada por don Alejandro? Soy bonita y culta. En el palacio hay muchas concubinas hermosas y talentosas. No hace falta que te unas. Oí que eres hábil en los negocios. Ribera te traicionó y se apoderó de la tienda que tanto trabajaste. ¿Estás de acuerdo? Sí, no me rindo. ¿Pero qué puedo hacer? Solo por ser mujer no me dejan hacer negocios.
Ciudad del Sol es próspera. Hay muchas mujeres comerciantes. ¿Por qué no abres tu propia tienda? No es tan fácil. Ciudad del Sol es costosa. Pero yo no tengo nada. Es lo que esperaba. Alquilé en Ciudad del Sol una tienda para vender postres. Los materiales y el local ya están listos. Falta solo un gerente hábil. Serás mi gerente. Te pagaré 5 TELs mensuales. Además, participaciones. Cuando crezca la tienda, abriremos sucursales, restaurantes. Entonces no tendrás que estar atrapada aquí. Podrás vivir libre y feliz. Pensé que venía para causar problemas, pero me invita a ser gerente. Estas malas letras. Lo bonito no importa. Lo importante es el contenido. Lidia, este postre de menta y tapioca y el postre de leche y durazno, para que lo pruebe la señorita Isabel. Come, no está envenenado. Delicioso. Un postre tan único en un lugar tan rico como Ciudad del Sol tendrá un gran mercado. Serás mi gerente, 1 mes de plazo. Si después de 1 mes todavía quieres irte, puedes volver, ser concubina en el palacio. Dame un día para pensar. Si hay novedad, te enviaré un mensajero. Esta es la llave de mi tienda. Puedes ir a verla hoy. Te doy total libertad. Puedes abrir sin preocupaciones. ¿De dónde sacaste el dinero? Claro, don Alejandro me lo dio. Todo tu dinero es del palacio. Si algún día pierdes el favor, ¿no perderá la tienda la fuente de ingresos? Ya que estoy en el palacio, competiré por el amor. Si voy a competir, será por el amor exclusivo. Mientras viva, competiré siempre. Cuando esté lista, ya no necesitaré el amor de don Alejandro. Puedo ser mi propio apoyo. Ya es tarde. Debo regresar al palacio. Tienes tal habilidad comercial. ¿Por qué casarte como concubina? Condenada al palacio. ¿Cuándo serás libre? Lo que me atrapa nunca ha sido las paredes del palacio, sino la época. Destruir la dinastía no puedo sola. Si no cambio la época, trabajaré duro para obtener más recursos y vivir mejor. La época ya no tengo elección, pero tú sí. Espero tu respuesta. El cuarto está caluroso. El salón cristal está fresco y ventilado. ¿El regalo de cumpleaños para Camila está listo? Estaba ayudando con los estudios y se me olvidó. Don Alejandro está preparando un regalo para Camila, que le encantará. Solo serán joyas de oro y jade. De la bodega tomaré una cualquiera. Don Alejandro, en la corte no se come más de 3 veces. Además, la carne es pesada. Mejor coma más verduras. Quita el cerdo agridulce. Tienes que enseñarme cómo comer, doña Teresa. Don Alejandro, es por su bien. La verdad duele, pero sana. Al salón cristal. Desde la tarde ordené que cocinaran con esmero. Y se fue así. Doña Teresa. Don Alejandro ordena que prepare bien el regalo de Camila. No sobrecargue a los muchachos con tareas. Los ingresos de la hacienda... Doña Teresa, ¿podría revisarlos conmigo? Los ingresos de la finca están a tu cargo. Este año sigue revisando. Doña Teresa, es asunto del palacio. Soy un empleado. ¿Cómo interferir siempre? Es tarea de la doña, pero yo me muero de cansancio. Y no me suben el sueldo. Eres un empleado veterano. Confío en ti. Don Alejandro volvió al salón cristal. Debes recordarle que coma con moderación. María solo busca su atención y no cuida su salud. Doña Teresa se equivoca.
Patrona María no hace que coma en exceso. Aquí en su mesa solo carnes. En casa de María se adapta a la estación y el gusto de don Alejandro. Mezcla de carnes y verduras, equilibrada nutricionalmente y muy deliciosa. Basta ya. Voy a descansar. Retírate. Sí, me retiro. ¿Cuánto más tengo que trabajar para ella? Patrona. Señorita Isabel envía a decir que acepta manejar la pastelería. Perfecto. Entonces, la pastelería estará a su cargo. Pero la señorita Isabel dice que los postres son caros. Además, son bebidas nuevas. Nadie quiere probarlas. Sugiere descartar el postre de menta y el de leche y durazno. Cambiar por postres más baratos. No, no podemos descartar estos dos. Estos postres son deliciosos. Si logramos el mercado, tendrán futuro. Ah, sí. Princesa Camila envía a decir que mañana viene. ¿Por qué ahora lo dices? El embajador para abrir el mercado. No extraño que a mi hermano le guste. Está tan acogedor y natural que hasta yo me encanta. Hace calor. ¿Por qué no tomamos un postre de leche? Estaba anhelando probarlo, pero los cocineros del palacio no lo hacen igual. Está un poco soso. No logro dominar las proporciones. Oh, pero he oído que en Avenida del Sol abrió una nueva pastelería que vende postre de leche y otros antojitos nuevos. Perfecto, acompáñame hasta allá. Señorita Isabel saluda a vuestra Alteza. No hace falta. Un postre de menta y tapioca y un postre de leche y durazno. Estoy muerta de hambre. es delicioso. Mejor que el de la casa en el Cerro Este. En 2 días es mi cumpleaños. Encárgate de los postres para el banquete. Tranquila, la paga es generosa. Con mucho gusto, princesa. Con la princesa Camila como publicidad, nuestra tienda ya es famosa. Hoy ganamos 25 taels netos. Usted es increíble. Cuando nuestra tienda esté establecida, voy a abrir al lado una caseta para vender limonada. 1 céntimo por vaso. 1 céntimo por vaso. ¿Quiere venderle a la población? Aunque hay muchos ricos, la población es más numerosa. Debemos capturar este mercado. Limonada. Buena idea. Las limas son del sur. El viaje es costoso. No te preocupes. Ya compré tierras en el Cerro Sur. Usaremos invernaderos para limas, yuca, menta y caña de azúcar. También trabajo con apicultores para abastecernos de miel. El hielo de la cueva fría no se derrite nunca. Nos proveerá de hielo. Entonces podremos abastecernos establemente. Usted piensa en todo. Con usted no quiero ser concubina real. Quiero ser una empresaria famosa, la más rica. Patrona, estos son los libros de Gerente Isabel. Gerente Isabel dice, desde que la princesa visitó la tienda, el negocio va cada vez mejor. Si sigue así, la inversión en la tienda se recuperará pronto. Como dueña oculta, solo debo descansar y cada día ingresan tals. Cuando los postres estén en el banquete de la princesa, será aún más exitoso. El regalo de la princesa. Debo prepararlo bien. No me gustan nada joyas de oro y jade. ¿Por qué me regaló este jade?
Gracias por el regalo, hermana. Me alegro que te guste. Camila, oí que la concubina de don Alejandro te salvó. Está en tu cumpleaños. No sé si la concubina te trajo un regalo. Vuelve a molestarme. Demasiado caro. Quiere sobresalir. Demasiado barato. Perdería respeto. Lo más importante, que a la princesa le guste. Servidora María. Saludo a su majestad. Saludo a su alteza. María de la Casa Real. He oído hablar de ti. Levanta la cabeza. Bella y refinada, con gran elegancia. Salvó a Camila 2 veces. Lamentablemente no está embarazada. María, ¿qué me trajiste para mi cumpleaños? Su Alteza, soy de origen humilde. No tengo regalos costosos. Servidora ofrece su secreto de belleza guardado para Su Alteza. Que Su Alteza vea este año. Vea el próximo. Primavera como su rostro. Me extraño que tu piel sea tan suave. ¿Tienes un secreto? Tráelo aquí. Este regalo es con amor. Mucho más que el de doña Teresa. Es muy astuta. Logró escapar otra vez. Doña María, salvaste a Camila y diste la receta de belleza. Te recompensaré grandemente. Gracias, Su Majestad Sofía. Solo una concubina. Ocasionalmente brilla. No es una amenaza. Marita, siéntate a mi lado. Trae una silla. No me enojo. Mi apoyo son mis hijos. Madre, el verano es caluroso. He preparado especialmente postres refrescantes para el calor. Este es el pastel de azúcar. Postre de menta y tapioca. Postre de leche y durazno. Madre, por favor. Muy bien, Camila. Es muy atenta. Voy a triunfar. Su Majestad Sofía comió mis postres. Mi pastelería será una marca centenaria. Marita no gusta de este postre. María, ¿estás enferma? Llamen al médico real. Felicidades, don Alejandro. Patrona María está un mes embarazada. ¡Es maravilloso! ¡Tenemos un bebé! En este mundo habrá otra persona que ame a don Alejandro. En el mundo habrá otra persona que me ame. Muy bien. Si doña María tiene un varón, mi mayor preocupación se acabará. Debo garantizar que el bebé de María nace sano. Hace días supe que estaba embarazada. Si solo se difunde en el palacio, doña Teresa podría abortarme muy fácilmente. Ahora que lo sabe Su Majestad, ya es diferente. Que se descubra hoy es una conspiración. Esa zorrita todo lo hace con un fin. Las mujeres embarazadas son vulnerables. Hermano, tienes que cuidarte. ¿Quién sabe? Algún día tu concubina se resbale y el bebé se pierda. Cuida de ti mismo. Diviértanse. Regreso al palacio. Doña Teresa, sigue a Su Majestad. Sí. Arrodíllate. Arrodíllate. Sabes que estás mal. Reina madre, no sabía que María estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, hoy no la habría dejado salir de casa. Dejemos a María. ¿Sabes que hiciste mal hoy? De verdad no lo sé.
Me equivoqué y permití que una idiota casara con don Alejandro. Cumpleaños de Camila. ¿Quién no escoge con cuidado el regalo? ¿Y tú qué regalaste? El amuleto de jade. Fue cuando estabas embarazada. Ordené a la casa que lo hiciera para tu bebé. Se ofreció en el templo por 7 días. Camila está soltera. ¿Por qué le regalaste tu viejo amuleto de jade? ¿Qué pretendes? Asuntos de hace 10 años. ¿Cómo iba a recordarlos? Madre, he cometido un error. Lo admites con la boca, pero no lo aceptas en el corazón. Si te hubieras tomado el trabajo de revisar los registros, no habría cometido este error. Y sobre doña María, si algo le sucede a su bebé, serás responsable. Una simple concubina. ¿Por qué llama la atención de la reina? Deja tus maliciosos pensamientos. ¿Por qué doña Estela tuvo parto difícil? ¿Por qué doña Lucía engordó? Y Estela, ¿por qué es fría y no concibe? Yo lo sé todo. Madre. Madre lo sabe todo. Ve a arrodillarte afuera. No vuelvas hasta que oscurezca. Si algo le sucede al bebé de doña María, tu posición como esposa, yo puedo ayudarte a cambiarla. Sí. Patrona, es mi culpa. No revisé bien los registros del Hades. Por eso fue castigada. Madre busca mi ruina. Es ineludible. Patrona, doña María está embarazada y su majestad la protege. Si nace un príncipe, debemos estar prevenidas. Aunque tenga un hijo, por su origen, solo será concubina. ¿Acaso cree que será esposa? El hijo de la concubina deberá ser criado en mi cuidado. Entonces lo criaré como un cobarde inútil. Hay otro problema. La señorita Rivera se fue a vivir con parientes. No quiere ser concubina. ¿No quiere ser concubina? Quería aprovechar el embarazo para traerla aquí y alterar a María. Doña Estela tuvo parto difícil y su hijo todavía no habla. Busca otra dama adecuada. Pero recuerda, no de familia noble. Sí, doña Teresa. No permitiré que una dama noble entre aquí y amenace mi posición. Patrona, es terrible. Don Alejandro fue a la defensa y fue atacado. Le hirieron con una flecha. Aún está inconsciente. Tranquila, no te alteres. Tú y Paola investiguen más. Quiero saber el estado de don Alejandro. Sí, patrona. Si don Alejandro muere, el primogénito heredará el título. Doña Teresa dominará. Mi posición es precaria. Doña Teresa no me tolerará. Debo fingir mi muerte, esconderme y manejar mis tiendas en el sol. Patrona. He averiguado. La flecha está envenenada. Su Majestad envió a todos los médicos reales. Don Alejandro está recibiendo tratamiento, pero no ha despertado. Pero fui a ver. Los médicos reales se fueron por la tarde. Salieron con cara relajada. Seguro que don Alejandro está mejorando. Por suerte, todo salió bien. Vamos al patio, esperar a don Alejandro. Administrador Ricardo, ¿a dónde vas tan apurado? Ay, estaba por enviar a comprar a la farmacia. Porque el hospital acaba de enviar la receta. En mi camino, todo está en pánico. Los criados están propagando rumores. Esto no está bien. ¿Cómo no lo sabría? Hay que calmar a la gente y detener los rumores. Pero don Alejandro, preparativos para su curación, hervir hierbas, lavar ropa, limpiar habitaciones, comprar hierbas, alguien debe supervisar. Pero doña Teresa no hace nada. Se fue directo a ver a don Alejandro. Este viejo tiene que manejar todo esto, y estoy que no doy abasto. Así, yo me encargo de don Alejandro, no te preocupes. Pero los rumores de los criados requieren que don Ricardo los detenga personalmente. Gracias, patrona María. Gracias, gracias.
Don Alejandro fue atacado. El palacio debe estar en pánico. Como esposa principal, no estás calmando a la casa, preparando su recuperación. ¿Para qué estás en el ejército? El palacio está en orden. No hay ni un alboroto. Quería que al despertar yo fuera la primera para conmocionarlo y recuperar nuestra relación. Madre, estás buscándome problemas. Doña Teresa, el administrador Ricardo solicita audiencia. ¿Qué querrá ahora? Doña Teresa, el administrador Ricardo solicita que defina la división de rentas. Además, la pastelería del palacio está en pérdidas. Pide sí cerrarla. Que lo resuelva él. Como administrador, debe aliviarme. Sí, enseguida. Madre, ¿por qué viniste en persona? Su Majestad. Quédate acostado. El ambiente debe ser ideal. Me preocupaba que Teresa fuera perezosa y descuidara. Sin embargo, esta vez, su organización está muy bien. La casa está en orden. Este ambiente y la comida ayudan a tu recuperación. ¿Está cumpliendo su deber? No me atrevo a ocultar. Doña Teresa no hizo nada. Patrona María lo organizó todo. ¿La concubina María? Sí. Traedla aquí. Quiero verla. Sí. María saluda a su Majestad Sofía. Doña María, eres inteligente y ambiciosa, y tienes talento. Alejandro también te adora. ¿Alguna vez has pensado reemplazar a Doña Teresa y ser la señora del palacio? Es una pregunta mortal. Si digo que sí, soy una campesina. Mi estatus no basta. Es una ambición excesiva. Si digo que no, me rebajo demasiado. Respuesta a su Majestad. María es de origen humilde. Gracias a la bondad de don Alejandro, servidora adora a don Alejandro. Quiero estar a su lado toda la vida, darle hijos y que no tenga que preocuparse. En cuanto a lo demás, no me atrevo a pensar. Es inteligente. Cuídate bien. Dale a don Alejandro un hijo sano. Después de dar a luz, te daré poder. Gracias por su sabiduría. Servidora trabajará arduamente para no defraudarla. Hablar con inteligentes es fácil. Con pocas palabras cerré el trato. Ten cuidado, don Alejandro. No quieres abrir la herida. Marita, trae mi medicina. Sí. Marita, solo ella cuida de mí. Llora por mi bienestar. No llores. Estoy bien. Todo esto fue para que el rey y los ministros aprobaran la invasión, un plan de engaño. ¿Por qué estás tan herido? Porque me distraje. ¿Qué? En ese momento, estaba pensando nombres para nuestro hijo y me distraje. Se merece lo mejor. Tú también.